Hablamos porque hablábamos de la relación con Jordan Belfort. Jordan Belfort, para la gente que escucha, es el lobo de Wall Street, la película de DiCaprio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese momento él te llama y te dice, te viene bien que te asocies conmigo. Y bueno, me cuentan un poco el rollo tal y le digo, venga, pues yo sí quiero, me dice el precio. Claro, cuando me dice el precio digo, a ver, sí quiero, pero yo quiero saber que detrás de esto está Jordan Belfort. Y tengo que encontrar ese vídeo porque el otro día lo oí y me cagaba de la risa. Y el Matt, que es mano derecha, no le hace un vídeo como de dime un proof of life. Yeah, y se ríe así como dice the proof of life. I'm the real Jordan Belfort, ¿no? Hice otro vídeo de selfie, le dije, great, I'm the real Marta Marcilla. Y le envié el vídeo de selfie. ¿En serio? A mí la gente mamona no me gusta, ¿sabes? Marta Marcilla, una de las mujeres más exitosas del planeta, fundadora de Salah Real Estate y referente cada día de más futuras millonarias. Me pongo a trabajar con mi padre. Cuando me meto en telemarketing, me pongo a vender como una loca. Le digo a mi padre, mira, entre medias se mete el modelaje, que ahora lo explico, pero tengo un techo. Mi padre me dijo, no tienes ninguno, tú puedes hacer tanto dinero como que así. Dije, no, la única manera que yo haga tanto dinero como quieras es que... Entonces, claro, mi padre lo primero que me dijo, pero eso es un trabajo de hombres. Y claro, ahí ya dije, a ver cómo te explico. Y a nivel social, ¿alguna experiencia que puedas compartir de esa época de modelaje que digas, hostia, nos están tratando como si fuéramos productos, alguna cosa así? ¿Viviste algo parecido? Mira, lo voy a contar, pero no tanto por mí, sino porque si alguna niña en ese momento está en el modelaje, veas lo que hay antes de que la cagues. Juan, yo no tenía, es que tenía 18 años recién cumplidos. Tenía una ganas de irme que no lo sabe nadie. Y cuando llego al hotel, hay un sobre con 25.000 euros. Ay, que gracias a ti, al principio cuando le gusta a una, entonces nos manda dinero a todos para que vayamos de shopping. Y dije, yo no voy a ir de shopping, yo me quiero ir. Marta, bienvenida. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué es una mujer referente para ti? Hostia, empezamos fuerte, ¿eh? ¿Qué es una mujer referente para mí? Yo creo que una mujer que está a gusto en su piel, que sabe quién es, que sabe de dónde viene y por consiguiente a dónde va. Cuando hicimos la entrevista de hace 1 año y medio ya, yo recuerdo que la gente lo que vi en los comentarios sobre todo era, wow, por fin una persona con la que me siento tan identificado, porque es como que hablas de una forma muy aterrizada, pero a la vez inspiras con tu trayectoria y tu camino, ¿no? ¿Por qué piensas que la gente está tan hambrienta, sobre todo las mujeres, tan hambrientas de esa figura de referencia? ¿Por qué crees que está la situación tan desequilibrada en este aspecto? ¿Por qué falta tanto esto? ¿Por qué no se le da voz a este tipo de personas? Porque da mucho miedo salir y somos hiper mega juzgadas y duele mucho. Entonces, como las mujeres somos más emocionales, el juicio constante hacia nuestra vida privada, porque al final una cosa es que juzgasen la manera en la que haces negocios. Para nosotras, nos juzgan a nosotras y casi que el negocio que has hecho pasa desapercibido. Entonces es un juicio a nuestro cuerpo, es un juicio a cómo nos vemos, es un juicio a cómo pensamos, a cómo hablamos, a cómo actuamos, a cómo somos madres, a cómo somos esposas, a cómo, o sea, es un juicio constante, entonces es muy duro. Claro. ¿Qué tendríamos que entender de tu pasado? Y te puedes explayar todo lo que quieras para entender la mujer referente que tenemos ahora enfrente. Bueno, para empezar, yo no me creo una mujer referente, tengo que decirlo. Bueno, porque... las cifras lo dicen. Te has abierto un canal de YouTube y lo estás reventando. Mucha gente te tiene como una estrella dentro del mundo de las mujeres. Hay algo ahí. Tenemos que entender algo. Mira, yo te resumiría en que me quise encontrar. O sea, un poquito mi propósito, yo lo he explicado alguna vez, a lo mejor no tanto como lo voy a hacer ahora, pero yo de pequeñita era gordita, ¿vale? Entonces me acostumbré a ser el patito feo. Entonces, como era el patito feo y nadie me miraba y nadie me tenía en cuenta, y aparte sufrí bullying, pero yo tenía unos huevos como un toro, entonces yo les pegaba unas hostias a los niños que me tenían más miedo ellos a mí que yo a ellos, pero sí es verdad que empezaron a generarse en mí ciertas dudas de mi apariencia desde muy pequeña. Entonces eso me generó mucha inseguridad y yo crecí. Y entonces hice el cambio corporal, me vino a la regla muy chiquitita, con 9 años. En mi familia somos muy precoces para todo, también para eso. Y entonces, al hacer el cambio, digamos, natural del cuerpo, crecí como me ves ahora. Con 11 años ya estaba así de alta y adelgacé muchísimo. Entonces yo me acuerdo que cuando regresé al cole, no me había notado el cambio, ¿no? Porque estaba tan acostumbrada a ser el patito feo que nunca pensé que iba a salir de esa etiqueta. Entonces, cuando regresé al colegio, todo el mundo decía, ¿habéis visto a la Marcilla? ¿Habéis visto a la Marcilla? Entonces, yo ahí me di cuenta de la potencia que tenía la imagen, que ahora le podemos llamar marca personal o le podemos llamar, ¿no?, de otras formas, pero la imagen, indudablemente, o sea, era una parte esencial de la vida, ¿no? Y quizás, como no la había podido ver, vaya, no me había tocado a mí,
Pues no me he dado cuenta nunca. Entonces, a partir de ahí, empecé a quererme y aceptarme. Y decir, bueno, he sido gordita porque yo me daba mucha vergüenza. Yo esto lo digo ahora, pero yo nunca he dicho que yo de pequeña era gorda. Porque me daba una vergüenza que me aterraba. Entonces, todo ese complejo, creo que, a su vez, fue el miedo que tuve que atravesar, ¿no? Muy chiquitita, para decir, bueno, es que si te ha tocado, pues tienes que sacar otras cosas de ti. Entonces me puse a estudiar y me puse a preguntarme las cosas y me puse a querer saber un poquito más que, digamos, el resto, porque a mí me era más difícil. Si a mí me gustaba un niño, que no me gustaba, que está en mi marido, a mí nunca me ha gustado nadie hasta que yo lo conocí, pero si a mí me gustaba un niño, yo sabía que ese niño no se iba a fijar en mí. Entonces ya había una barrera para mí. Te estoy hablando yo con 6 años, ¿eh? No te estoy hablando con 14. Entonces obviamente todo eso fue increciendo. Entonces pasé de ser una niña muy insegura, muy callada, porque claro, también el tema corporal, el tema físico, te hace que la inseguridad creas que ya no tienes voz también. O sea, ya no solo no te ven, sino que tampoco te escuchan, porque no te están mirando. Entonces tiene una relación directa. Y un poquito lo que me pasó a mí fue que agarré todo eso y dije, espérame, esto me está haciendo mucho daño y yo tengo que hacer algo. Y esto lo tengo que utilizar de alguna forma. Muy pequeña, te hablo que tenía 12 años. Y entonces, en mi razonamiento de una niña de 12 años, me puse a hacer más deporte, me puse a tener un poquito más de conciencia en lo que comía, me puse a investigar también por qué comer mejor me hacía sentirme mejor, porque fue lo primero que noté, ¿no? O sea, que dejar la Coca-Cola, por ejemplo, que yo tomaba mucha Coca-Cola, en el momento que dejo la Coca-Cola por un tema físico, sinceramente no fue por salud, fue porque quería estar más delgada, ¿no? Me di cuenta que tengo más energía. Y entonces era como contraproducente, porque, o sea, contradictorio, no contraproducente, porque siempre la Coca-Cola es como que te mareas y te dan una Coca-Cola en España. Ya. Y en realidad yo me mareo y lo que pasa es que se me baja la presión, dame sal, no me des azúcar. Claro. Que lo que sube la presión es la sal. Pero claro, están todas las mentiras alrededor de la alimentación, que entonces cuando me tocó, a través de mi propia experiencia, empezar a desmitificar cosas que la gente me había ido diciendo, entendí que si eso pasaba con la Coca-Cola, hice yo esta analogía muy pequeña. Dije, ¿con qué cosas más pasará? Yeah. Entonces, a partir de ahí, fui una destroyer y no me creía nada de nadie, ni de nada que me dijeran. Fuera, tú vales mucho, no me lo creía, pero es que si me decían que tú no vales, tampoco me lo creía. Y entonces empecé a trabajar en mí, empecé a trabajar en que mi futuro, yo sabía que iba a ser brillante, pero no sabía cómo. Pero yo tenía muy claro que tenía que hacer algo, ¿no? Y yo lo he contado, yo soy de Badalona, entonces en Badalona era difícil encontrar un referente, porque... pues no digo que Badalona sea un lugar que no los hay, de hecho hay un montón ahora, pero en mi época pues no había redes sociales y era más difícil conocerlos, imagino que estarían ahí igual, pero pues no llegabas a ellos. Entonces la presión social era de no sueñes tanto porque no lo vas a conseguir, y yo crecí con eso toda la vida, y en cambio una voz interior en mí siempre me dijo, sí, sueña, claro que sí. Entonces fue esa rebeldía que tuve que desarrollar por necesidad, la que hoy aplico en todo lo que hago. En mis negocios, en todo lo que emprendo nuevo, en cualquier proyecto o idea que me pasa por la cabeza, que no ejecuto todas, porque tengo un montón de ideas todo el rato, pero bueno, trato de ejecutar muchas de ellas, ¿no? O sea, mis equipos los tengo locos, porque es que dicen, no paras, no puedes parar. Digo, no, es que esa es la gracia. Pero es que así soy, o sea, tampoco me esfuerzo, ¿eh? Yeah. Yo soy un poco así, ¿no? O sea, no sé si os lo he resumido, pero perfecto. Creo que así sería. O sea, de hecho, creo que resume un tema que me parece muy importante y me encanta que hayamos empezado la conversación por aquí, que es la parte del diálogo interno que tienes contigo mismo y lo que eso afecta luego en los resultados de tu vida. O sea, si yo creo que la gente te siga a día de hoy, es porque simplemente el hecho de seguirte a ti en Instagram es como, wow, estoy siguiendo a una persona que me sube mi autoestima. Es como que eres una aumentadora de autoestima a las personas que te están viendo. Y seguro que te siguen muchas mujeres porque dicen, ojalá tener algún día la confianza que tiene Marta. Y creo que al inicio, cuando tú estás empezando un camino de cualquier cosa, el diálogo interno que tú tienes y la imagen que tienes, si la refuerzas, vamos a decir entre comillas, que eres la persona más egocéntrica del mundo en tu interior, luego de cara al exterior eres humilde, creo que te viene genial, porque es lo que tú dices. Si tú no te planteas a ti misma el voy a conseguir algo grande, es que estás seguro de que no lo vas a conseguir. ¿Cuál fue ese primer momento en el que ya no solo pasó del pensamiento, sino que pasó la acción? Ya no solo fue el, Marta, tú vales mucho más de lo que realmente crees que vales, y de repente viste en una acción, una conversación, una contestación, algo pasó que dijiste, wow, ostras, fíjate, ¿ves? He sido capaz. Con 11 años, pero lo tengo clarísimo. Mi colegio estaba pegado a la Cruz Roja, entonces yo siempre he sido mucho... he peleado mucho por las injusticias, o sea, yo me acuerdo que me ponía a llorar, pero mal, si le hacían algo, por ejemplo, al típico de la clase que no se sabe defender, y le hacían algo y yo le decía, métete conmigo, o sea, pero me levantaban automático, porque me daba mucha rabia, entonces las injusticias me dan mucha rabia, hasta el día de hoy no las soporto,
no soporto el abuso de poder, o sea, soy como muy rebelde con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, había una serie de, digamos que eventualidades o eventos en Badalona que no estaban cubiertos. Y entonces yo propuse un proyecto con 11 años, ¿eh? Wow. Que además me acuerdo que lo estaba escribiendo y hasta yo misma dije, o sea... Ole. Sí, porque tenía 11 años, ¿sabes? Y yo era consciente que tenía 11 años, pero el desarrollo del el diálogo que yo les puse a esa gente, me aceptaron el proyecto, que os voy a contar lo que eran las Olimpiadas para niños discapacitados. ¿Vale? O sea, yo estaba colaborando mucho con un colegio que además está en Badalona, obviamente, que se llama Can Barriga, y ahí, bueno, había niños con diferentes discapacidades, ¿no? Podía ser que uno tuviese una malformación física que eso le generase también un tema neurológico progresivo, mucho síndrome de Down, ¿no? Trisomía en el cromosoma 21, digo, muchísimos tipos de discapacidades. Entonces, yo siempre fui una niña que si alguien miraba mal, por ejemplo, o no miraba mal, pero lo miraban, yo saltaba porque decía, es que ¿por qué lo miras? Es que es normal, ¿entiendes? O sea, ¿por qué quieres? O tienes que tener mucho cuidado conmigo cuando se habla de ese tema, porque si alguien dice, no, es que, claro, intentan vivir normal, buah, yo salto y te como, porque es que no intentan vivir normal, viven normal, ¿no? En su normalidad. Yeah. Entonces, mi mejor amigo tenía una enfermedad que es un tema del corazón, pero solamente hay 11.000 en Europa, entonces... Esa enfermedad le hace babear, ¿vale? Porque es corazón y neurológico. Entonces, babea, el tío está como tú y yo, pero a nivel físico, como lo ves, además Jordi, bueno, pues babea mucho, no puede caminar bien, ¿no? Cada vez va peor, obviamente, es degenerativa. Claro. Y bueno, pues como es una enfermedad de las típicas enfermedades raras, pues tampoco hay mucha investigación y tampoco hay mucha cura, ¿no? Entonces, él a mí me enseñó a dividir. O sea, para que te das una idea. Lo que pasa que físicamente, bueno, era un niño que obviamente lo miraban en la calle. A mí me daba mucha rabia. Entonces hice un proyecto en el cual las Olimpiadas ya estaban como aprobadas y yo quise meter un como pabellón de bádminton. Porque era un deporte como más fácil, que había niños que no hacían deportes complicados. Porque las minusvalías que tienen son más grandes. Entonces el bádminton, ¿qué pasaba? Y el ping-pong, que tú lo podías hacer en silla de ruedas, porque es una mesa, ¿no? El ping-pong, por ejemplo, claro. O con cualquier minusvalía como que encajaba más. Y entonces llevé, con 12 años, te hablo, el pabellón de bádminton de las Olimpiadas Niños Especiales de Badalona. Y eso fue para mí un guau de decir, hostia, que al final es una niña, ¿no? Yeah. Que está proponiendo un cambio, está proponiendo algo, y no solo te escuchan, sino que me dejaron trabajar ahí y me dejaron llevarlo. Que yo luego pensaba más grande, hostia, ¿sabes? Una de las cosas que más nos ha impactado de Marta cuando la hemos conocido, cuando la hemos entrevistado, es su buena presencia en redes, lo rápido que está creciendo. Y ya sabéis que para nosotros la marca personal no es algo importante, es algo imprescindible. Total, Sergio, sobre todo en este mundo de empresarios, que cada vez más gente necesita la marca personal. Da igual lo que seas, la necesitas ya. Y detrás de Marta, aparte de 260.000 seguidores que tiene, no es casualidad. Su carisma, su manera de comunicar, tiene todo una coherencia absoluta, es decir, está muy bien hecha. Y eso no se da por casualidad. Detrás hay constancia, hay claridad y sobre todo hay muchísimo control. Saber qué estás haciendo, por qué lo haces y qué resultados te está dando. Y eso es algo que, por ejemplo, en nuestro caso cambió por completo cuando empezamos a utilizar la herramienta de Metricool, ya que, como todos los creadores, al principio íbamos dando palos de ciego en el que simplemente le dábamos a publicar, cruzábamos los dedos y a ver qué pasaba. Pero cuando tienes una herramienta como Metricool, la cual te permite saber qué publicaciones están funcionando mejor, qué red social va creciendo más y por qué, en qué hora del día se está interaccionando más, te permite tener mucha más información para tomar mejores decisiones para tu proyecto. Totalmente, Sergio. Encima nosotros, que tenemos un montón de gente trabajando en el podcast, un montón de piezas de contenido, lo tenemos muy bien delegado, porque esta herramienta lo que te permite es programar tu contenido durante muchísimo tiempo, entonces no tienes que estar pendiente cada día, encima tienes una estrategia súper clara, puedes gestionar varios perfiles desde la misma cuenta y es increíble. El cambio es pasar de una hoja de Excel desordenada que teníamos antes a ver una ruta clara y verlo todo con muchísimo detalle. Así que si estás construyendo tu marca personal, tienes un negocio y quieres empezar a hacer contenido en redes sociales o básicamente no quieres perder el tiempo cuando publicas en redes sin saber lo que está pasando y cómo hacerlo crecer, de verdad, échale un vistazo a la herramienta de Metricool porque merece la pena. Y lo mejor es que puedes empezar con su plan gratuito si estás empezando en redes y ya te va a servir, te va a dar muchísimo valor este plan gratuito. Y si ya estás en otra fase y quieres tomártelo más en serio, con el código tengo un plan en mayúscula, puedes probar durante 30 días cualquier plan premium de Metricool. Y es que Metricool es de esas herramientas que no solo te ayudan a crecer, sino que te ayudan a entender por qué lo estás haciendo. Y eso es súper importante. Y dicho todo esto, os dejaremos en la descripción el link para que podáis registraros en Metricool y aprovechar todos estos beneficios. Y ahora sí que sí, seguimos con el episodio. Porque en ese momento dices, bueno, me han dado este permiso porque soy una niña tal... Pero es que eso lo que impacta después en tu confianza. Sí, sí. Esa confianza lo que impacta las siguientes decisiones es como un efecto dominó, ¿no?
Sí, porque aparte fue eso, entonces luego ya vi que era posible y entonces empecé a meter diferentes proyectos en la Cruz Roja. Entonces, por ejemplo, con los voluntarios de Valona, el día de Todos los Santos, pues íbamos diferentes personas al cementerio y pues ahí, bueno, no sé cómo se llama porque no sé mucho yo de creer en el tema cementerio, pero donde están enterrados, que es el cuarto piso, ¿no? Pues si es una abuela de 90 años no se puede subir. Entonces íbamos nosotros, teníamos unas escaleras que están en todos los cementerios, la poníamos y yo me subía, la señora me daba las flores o lo que quisiera ponerle al marido, yo le limpiaba eso, le quitaba las flores que habían. Y te estoy hablando yo, que yo creo muchísimo en las energías y estaba cagada del miedo. Porque yo era la primera en irme, pues yo decía, no me quedo en el cementerio por la tarde ni loca. O sea, aparte de todo, claro, éramos un montón de amigas, que eso fue lo guay. Que además me di cuenta como la parte de el impacto que tienes a tu alrededor, también me di cuenta ahí. Porque yo con mis amigas, en lugar de tener el sábado o el domingo el vamos a una discoteca sin alcohol, nos íbamos a hacer voluntariados de diferentes cosas, ¿me entiendes? Entonces como que yo creo que por ahí empezó el todo se puede. Y después el grande fue cuando decido dejarla eso y le digo a mi padre que yo voy a ser su mejor vendedora, pero yo se lo dije para que me dejase no seguir en la ESO. Dejaste la ESO, sí. La educación secundaria obligatoria. Sí, correcto. Que me parece peligrosísimo ya solamente las siglas que tiene. Me parece doctrina total. ¿Qué pasó ese día que dijiste, oye, yo no aguanto aquí más, me tengo que ir? ¿Qué ocurrió? Que no encajaba. Pero no encajaba para nada, es que me hacían estudiar cosas que, o sea, no solo no me gustaban, es que yo tenía claro que no me iban a funcionar. O sea, y aparte, yo le preguntaba mucho a mis padres, ¿no? Que ellos no vieron esa parte. O sea, como que no se dieron cuenta en ese momento, ¿no? No analizaron ahí. Pero yo llegaba a casa y le decía, oye, papá, ¿tú estudiaste las partes de un volcán? Sí, claro, ok. Llegaba otro día, oye, mamá, ¿tú estudias todas las capitales del mundo? Todas. ¿Y te castigaron si no te las sabías? Sí, claro, ok. Entonces, cada cosa que yo iba aprendiendo, que me parecía una mamada cósmica y que no me iba a servir para nada y que hasta la fecha no he utilizado ninguna de todas esas cosas, cuando yo lo preguntaba a mis padres, que tenemos una brecha de 20 y pico de años, no, 30 y pico de años, porque a mí me tuvieron con 30, o sea, eran más grandes, por así decirte, y era lo mismo. Y entonces yo ya veía la vida muy cambiada y me estaban preparando de la misma forma que prepararon a mis padres para una vida que no era la misma que se encontraban mis padres. Entonces dije, esto no tiene ningún sentido. Y aparte, yo iba a un colegio después de monjas y como que te inducían un poco a que lo que tenías que ser era monja. O sea, a mí me ves desde un avión, se ve que yo no tengo nada en contra y respeto todo, pero yo monja tengo poco. Entonces me pareció todo que depende, como me echaban de los colegios, me echaron de algunos. Por altas notas, ¿no? Sí, por todo un buen comportamiento, una cosa que yo no podemos tener, es que nos sube mucho la media. Entonces me invitaban a salir de los colegios. Entonces, claro, pude probar una, digamos, educación laica, una religiosa, o sea, vi que era todo lo mismo. Nada más que en cada uno le ponían una guinda al pastel, pero el pastel era el mismo. Y era un pastel que yo no me iba a comer. Y lo tenía muy claro. Entonces hubo un día que ya me cansé de que me sacasen de colegios. Y cada vez me ponían en colegios que en teoría eran más... como fuertes, ¿no? O sea, mucho más disciplinados, mucho más duros. Y yo le decía a mi padre, es que estás haciendo lo contrario de lo que yo necesito. Y me dijo, ¿qué necesitas? Le dije, salir de aquí. Yo no quiero hacer esto. Yo no tengo vocación de un trabajo que requiera una carrera. Yo no la tengo. Yo sabía que yo no iba a ser ni médico, ni abogada, ni arquitecta. Es que yo lo tenía clarísimo. Porque a mí estudiar no me gustaba. Las matemáticas me encantaban. Pero entonces, ¿sabes qué pasaba? Que cuando yo levantaba la mano en matemáticas porque me sabía la respuesta, nunca me dejaban que yo respondiera. ¿Y sabes qué me decían? Es que tú ya sé que te lo sabes. Entonces, la escuela, tal como está considerada hoy, castiga el talento y te empuja a que hagas refuerzo de lo que suspendes porque no te gusta y no te entra. Porque con la energía y la información ocurre un poco eso. ¿No te ha pasado que te has leído un libro hace 3 años y no has pillado nada y te lo lees ahora y dices... ¡Oh! Sí. Eso es porque hay momentos que hasta que tú no estás preparado para recibir una información, esa información no se queda dentro de ti. Es una cosa selectiva que hace tu cerebro por ti. Entonces, es que a mí no se me quedaba porque no me gustaba. Y en cambio, tienes que ir a refuerzo. Yo no entendía nada. Yo decía, porque esta peña me hace hacer refuerzo de esto que no me sirve para nada y en cambio no me hubieras metido más matemáticas, por ejemplo. Que fue lo que hizo mi padre, pero en mi casa. O sea, te quiero decir, todo era en casa. Entonces yo dije, si esto está siendo en casa, si mi educación verdaderamente está siendo en mi casa... porque voy a seguir aquí. No tiene sentido. Y entonces fue un drama en casa, pero bueno, al final, como buena vendedora, les conseguí vender la idea, al parecer. Y ahora seguiremos con la historia, pero yo me pongo también en la piel de tus padres. ¿Cómo han vivido que Marta fuera una chica pues que generara problemas, que no tuviera un hueco en la vida y que ahora a Marta le vaya así de bien? ¿Qué piensan ellos ahora de ti? No, ahora están orgullosísimos. Ellos siempre, yo creo que también, naturalmente...
Como yo estaba tan segura, y lo decía, además lo verbalizaba, siempre lo he verbalizado. A mí me decían, ¿qué quieres ser cuando tú seas grande? Yo decía, quiero ser rica. Ya veía cómo, pero yo tenía claro que yo quería que me fuera bien. Pero no por un tema monetario solamente, porque a mis padres cuando era pequeña no les iba mal. Eran clase media, tampoco es que fueran, ¿no? Que luego hay gente que me pone, pero tu padre ya era millonario, yo pensando, bueno, pues no sé cuál, ¿sabes? Pero vaya. Y no lo cambio tampoco mi clase media, porque soy lo que soy gracias también a eso. Pero imagino que hubo momentos en los que pasaba mucho miedo. Pero sobre todo, ¿sabes por qué? La familia. Les decían mucho, yo me acuerdo, porque yo lo escuchaba, que eso es lo peor, no lo hagáis. No lo hagáis, no habléis en frente de adolescentes, porque se escucha y entra. Entonces yo me acuerdo de estar, por ejemplo, en meditación y que llegase alguien de la familia y quisieran hablar con mis padres para decirle, es que tenemos mucho miedo de Marta, porque, claro, dejando los estudios, ¿qué va a ser de ella? ¿Va a acabar o drogadicta? O, bueno, le decían unas barbaridades. Y yo pensaba, ¿qué relación tiene? O sea, una cosa con la otra. No tiene que ver una adicción que se desarrolla por otras muchas causas a que yo no quiera estudiar eso en particular. O sea, entonces yo creo que pasaron también mucho miedo porque ellos me apoyaron siempre. Yo tengo la suerte de tener unos padres abiertos de mente, ¿no? Lo siguiente. Joder, es mucha suerte, ¿eh? O sea, eso es la lotería más grande de mi vida. Es que si yo hubiera tenido otros padres, yo no estaría aquí. Eso te lo aseguro. Porque a mí, mi padre y mi madre, los dos, siempre... Por más que sí, obviamente dejarla eso no les gustó nada, o sea, a ver, claro, ellos como padres, pues al final, ¿me entiendes? Son padres. Pero después siempre tenían ese punto de, bueno, venga, va. Y mi padre siempre me decía lo mismo, mira, si lo haces y te caes, pues yo voy a estar ahí porque soy tu padre. No te voy a sacar del barro. Mi padre me decía, yo no te voy a dar mi mano para que tú salgas si tú te metiste en la arena movediza. Yo voy a estar ahí fuera viendo cómo sale, que es diferente. Y te voy a decir, bajo lo que yo ya he vivido, cómo puedes salir antes. Pero yo no te voy a ir a sacar. Si con eso estás ok, hazlo. Yo le decía así. Cayó con los huevos siempre como un toro. Y con el ego ese así, orgullo. No era ego, era más el orgullo. Era muy orgullosa, ¿no? Y si yo decía que iba a conseguir algo, así me muriese en el camino, lo iba a conseguir. O si no, me moría en el camino. Pero en el medio no me quedaba. Entonces, yo creo que han tenido un poco de todo. Entre ese miedo aterrador de un padre que siente que no sabe qué va a pasar, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que alguna vocecilla les diría... Bueno, no es mala tía, ¿sabes? Algo igual hace. No sabemos cómo, pero igual algo sí consigue. Entonces yo creo que ha sido hoy una mezcla. Pero no creo que haya sido fácil, ¿eh? Ser mis padres. Eso sí te lo digo, estás seguro. En alguna entrevista has dicho que te hiciste millonaria con 29, pero que podías haberlo hecho mucho antes. Sí. ¿Por qué dices eso? Porque es una realidad. Porque yo nací siendo millonaria. Pero nadie me enseñó a mirarme hacia adentro tanto como para lograr destrabar. Mira, yo creo que el ser humano, si te lo escenifico, imagínate un archivero, ¿no? De los que hay en las oficinas, sí. ¿Vale? Y cada cajón tiene una serie de cosas. Ese archivero, en el mío en particular, había muchos huecos, ¿vale? Porque, bueno, pues lo que te digo, primero el patito feo, esto, lo otro, luego también todas las emociones que sentimos las mujeres, ¿no? Y luego todo ese poder que yo tenía mental que no sabía utilizar bien, entonces hasta que no lo canalicé bien, eso fue un desastre. Porque yo menos de hacer algo bueno hice todo, porque claro, era demasiada energía, demasiado todo, y esto iba solo todo el rato y yo no lo entendía, vale. Porque no me conocía y porque nadie me había dicho, es que mira, lo más importante es conocerte a ti misma, saber qué quieres, saber dónde vas. Yo iba por la vida como un Porsche sin frenos y como a mí nadie me había aplicado nada, pues yo cuando empecé a caerme fue que empecé a decir, espérate, que a lo mejor es que yo tengo responsabilidad sobre esto, ¿no? Y no es porque el profesor me tenga manía o porque me echen del colegio o porque el colegio es malo, no, es que igual la responsable absoluta soy yo, porque soy un cafre, ¿no? Una cafre. O sea, no sé, es como que vas evolucionando en un sentido o en otro. Y me di cuenta que podía tomar decisiones y que las podía tomar cada 5 minutos. Y eso fue algo que me cambió la vida. Entonces tomé la decisión de ir a agarrar lo que ya era mío. Entonces, en lugar de tener ese archivero medio vacío, como os he dicho ahora, me di cuenta que mi archivero estaba lleno, pero que yo no me había puesto las gafas que necesitaba para a través de mis ojos ver el poder que yo ya tenía y ya era mío. Y entonces lo único que hice fue ponerme las gafas y decir, ok, ahí está eso, voy porque ya es mío, ya me pertenece. Porque eso está ahí para mí. Y yo siempre he pensado igual, he dicho, si este lo ha conseguido, yo también puedo conseguirlo. Qué guay. O sea, nunca he tenido duda. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero vamos, ¿no? Y ya lo vamos viendo. Entonces yo creo que fue eso, y por eso digo que lo pude haber hecho antes, porque es que están las cosas para nosotros, pero no las vemos porque estamos dormidos. Porque nos ponen tantas cosas para que en tu día a día vivas preocupado.
Y cuando no te ponen una cosa, te ponen otra. Entonces, cuando ya somos padres, te preocupas ahora y al final dices, mira, tus hijos van a hacer lo que quieran. Porque yo pongo mi ejemplo. O sea, mis padres más que intentaron, no existe. Y yo hice lo que quise. Entonces, creo que no hay que tomarse la vida tan en serio. Y cuando le pillas el truco a no tomarte la vida tan en serio y a entender que esto es un juego, entonces los millones pueden ir y venir. Pero están para ti, están. Pero para todos por igual. Y yo sé que hay mucha gente que dice, pero es que hay gente que no tiene suerte. Yo no creo en la suerte como un factor determinante en tu éxito, ni mucho menos. Es más, es que te diría que si creyera en la suerte sería de una manera en la que matemáticamente te va a tocar a ti, a mí, a todos por igual. O sea, no creo que haya gente que tenga más suerte que otra. Yo creo que hay gente que está más preparado cuando la suerte le llega que otra. Exacto. Pero no, sí. Y no creo en la mala suerte. Hay gente que dice, oh, qué mala suerte. No, yo no creo en la mala suerte. Te has saltado un semáforo y te ha dado un coche. Eso no es mala suerte. Te has saltado un semáforo. Yeah. Total. ¿No? Entonces, no sé. Como que o sea, es como que me ayuda mucho a desmitificar. Y entonces yo creo que si hubiera agarrado todo ese poder y hubiera dicho, yo si llego, hubiera llegado. Porque fue lo que hice con 29. Claro. Básicamente. O sea, no sé. Vamos a hacer la historia desde que dejas la ESO hasta los 29. ¿Cómo continúa? Necesitamos 8 podcasts. En cuanto a profesiones, dejas la Vale. ESO y al día siguiente, Marta, ¿en qué se convierte? ¿Se convierte en camarera? ¿En qué se convierte? No. No tengo eso en mi pasado. Es de las pocas cosas que no... Siempre lo intenté, pero mis padres nunca me dejaron ser camarera de noche. Entonces no pude meterme. Pero... Porque yo quería tener el día libre, ¿sabes? Yo decía, yo quiero buscarme un trabajo para yo en el día hacer cosas, ¿no? Y Madre entonces mía. no me dejaron. Pero cuando termino me pongo a trabajar con mi padre en la empresa que él tenía, que era una editorial de libros de medicina. Entonces me pongo a vender con él y él tenía 2 departamentos. Uno de telemarketing y otro de vendedores que iban presencialmente a las universidades y estaban todo el día viajando. Y vendían, imagínate, si yo por teléfono, ¿cuánta gente puedo llamar y convencer en un día? Al final, para yo venderte algo por teléfono, tengo que estar un ratito, ¿no? 15, 20 minutos por llamada. Tengo que parar a beber agua, tengo que ir al baño. O sea, yo tenía el límite. O sea, el techo que yo tenía para facturar no era en base a mi capacidad, era en base al tiempo, que era algo que yo no podía hacer nada, Claro. ¿vale? No podía controlar. Entonces, cuando me meto en telemarketing, me pongo a vender como una loca. Pero como una loca. Y entonces las chicas necesitaban, no sé, 2 semanas para venderse 5 y yo en 3 horas me vendía 5. Y cuando me vendía 5 le decía, bueno, me voy y me iba de shopping. O sea, financieramente hablando, nadie tampoco me dijo cómo funcionaba, ¿sabes? Te ibas a gastar lo que habías generado, Sí, ¿no? porque estaba contenta. Digo, es que ya está, pues ¿para qué quiero más? ¿Sabes? Ya, con hoy ya tengo. Y entonces, claro, no tienes ninguna responsabilidad, no tenía ningún gasto. A ver, tenía 15 años, ¿no? Y entonces, cuando tengo 17 años, le digo a mi padre, mira, entre medias se mete el modelaje, que ahora lo explico, pero le dije, mira, yo cuando llamo por teléfono he hecho los cálculos, ¿no? Yo siempre he sido muy de mates, entonces he hecho los cálculos y puedo llamar a tantos al día, entonces estos son tanto, mi ratio de cierre es tanto, con lo cual son tantas ventas a la semana, al mes me repercute tanto, tú me pagas tanto, entonces gano esto. Tengo un techo. Y mi padre me dijo, no tienes ninguno, tú puedes hacer tanto dinero como quieras. Y dije, no, la única manera que yo haga tanto dinero como quieras es que me dejes ir a las universidades. Me otorgues a mí 5 zonas de España, yo pueda ir en coche y pueda atacar a 300 personas cada charla que yo doy en lugar de una y por teléfono. Entonces, claro, mi padre lo primero que me dijo, que eso fue muy fuerte porque no es nada mi padre, ¿no? Fue, pero eso es un trabajo de hombres. Y claro, ahí ya dije, a ver, ¿cómo te explico? Claro, él se refería a que era un trabajo muy duro, porque tenías que ir manejando. Entonces, yo tenía Bilbao, por ejemplo, ¿no? Tú sabes, San Sebastián, Bilbao, Claro. Navarra. Entonces, yo tenía que manejar, claro, con la L, de Barcelona hasta Bilbao. Te tenías que levantar a las 6 de la mañana, tenías que ir a hablar con la directora o con el director, te tenían que dar acceso a la clase antes de que entrase la profesora, tú tenías 10 minutos, ibas con todos los libros cargada porque los ibas a enseñar, o sea, era duro. Y él se refería a que era duro, no que fuera de hombres, ¿no? Yeah. Pero bueno, o sea, le salió así la frase. Y entonces yo le dije, mira, si no me dejas hacer eso y por ende mi facturación, que ya lo tenía estudiado, puede subir a tanto, yo me voy. Y me voy a la competencia. Y me voy a la competencia. Claro. La coletilla que ya tu Claro, padre. claro. Yo lo tenía claro. Yo le dije, si no me dejas, si tú me pones un techo, yo no voy a tener el techo. Entonces, o me lo quitas o me voy a un sitio donde no tengas el techo. Y entonces, obviamente, me dejó y, claro, empecé a ganar dinero de verdad. Pero entonces, la moda empieza a ser cada vez más presente en mi vida y me llaman cada vez más y tengo cada vez más trabajos. Entonces, le doy un giro a mi vida por completo, dejo de trabajar con mi padre y me meto full a ser modelo
internacional. Y empecé, o sea, es que hice el primer book de fotos y a las 2 semanas me fui a vivir a París. O sea, es que fue muy rápido. Sí, yo en mi vida, no sé, todo es ¿sabes? Como un huracán. Y bueno, ya 2 semanas ya estaba en París. Entonces, antes de que me pudiese dar cuenta de qué significaba el cambio que yo iba a vivir, ya lo estaba viviendo. Entonces, tuvo que ser sobre la marcha. Porque yo no tenía ni idea. Es que la mayoría de cosas en la vida pasan sobre la marcha, ¿no? No te puedes preparar para un cambio. O sea, me refiero, si te hubieran dicho, no, el del año que viene vas a ser modelo, lo serías ya ahora. Si claro, tienes ganas. Y aparte que luego también es esa magia de fluir, de dejarte llevar, de ver qué sorpresas tiene el día. A mí me encanta levantarme y salir a la calle y decir, a ver, ¿qué sorpresa tendrá hoy el día para mí? Porque cada día hay una, a veces es más pequeña, a veces es más grande, pero cada día hay una sorpresa diferente, hay algo nuevo, aprendes, ¿no? O sea, hay algo que encuentras y que no conocías y que te motiva un montón y que te pones a estudiar de repente, o sea, no sé, es como que dejo mucho también en juego, en algún punto, esa parte, ¿no? De universo, abro mis brazos y lo que sea que venga, para mí más alto bien, estoy súper, ¿sabes?, agradecida de recibirlo, ¿no? Entonces voy por la vida con esa actitud y al final las cosas te llegan. El mundo de la moda como que me hace choque con lo que habías vivido tú de pequeña, que era fijarte en el cuerpo. ¿Cómo recuerdas esa época de la moda? Porque es todo el rato gente mirándote, gente juzgando, esta chica tiene un cuerpo mejor que la otra, peor. ¿Cómo lo recuerdas? Con mucha ansiedad. Recuerdo con mucha ansiedad porque aparte el canon de belleza para estar tan delgada era comer muy poco o no comer. No. Entonces, por más que lo quieran maquillar y digan, no, o sea, una tía de 1,80 no puede pesar 50 kilos. Es que no, o sea, no se puede, ¿entiendes? O sea, hay un momento en el que el cuerpo no da. Es que no da, es que lo único que puedes hacer para llegar a esa desnutrición casi que te podría decir es no comer. Entonces, me hice muchísimo daño durante mucho tiempo, sufrí anorexia. Nunca fui bulímica, eso sí, ¿no? Pero anorexia sí, pero te meten en la anorexia sin que tú no te das cuenta. Se normaliza todo, ¿verdad? Sí, porque se normaliza como... no comer. Claro, porque tú convives con chicas que hacen lo mismo que tú. Entonces, comer un huevo hervido es lo que hacen todas. Por ende, yo no me siento que esté anoréxica. Sí, sí. Yo llegué a comer en un día, esto no lo he contado nunca, ¿eh? Yo llegué a comer durante mucho tiempo, en un día, esto es lo que comían todo el día, de desayuno 2 tostadas integrales, por supuesto, sin una gota de aceite, con un trozo de queso que parecía más plástico que queso, o sea, el queso más light, bajo en grasa, tal. Eso desayunaba con el café, sin leche, porque la leche también engordaba. A media mañana me comía, si tenía mucho hambre, una manzana, no comía nada más. En la tarde me volvía a comer otra manzana y cenaba un huevo hervido y un yogur. ¿Qué dices? Es que no hay de otro, o sea, no, yo mido unos 70. No podía pesar 49 kilos, que era lo que pesaba, comiendo. Yeah. Y caminaba todo el día. Entonces es un mundo muy turbio porque te hace mucho daño a nivel fisiológico. O sea, te machaca. Y entonces yo me daba cuenta, y por eso quise salir de ahí, porque no podía pensar con claridad. Es que la comida es todo para el cerebro. Claro, yo no tenía nada. Entonces no pensaba con claridad. Era como que... no sé cómo explicarte. Mira, nunca había llegado a esta conclusión, pero quizá el mito ese de la que las modelos somos tontas, igual va por ahí, ¿sabes? Es que no es que seas tonta, es que si no comes, tu cerebro no tiene dónde alimentarse. Entonces es que empiezas a ser, te lo juro, un robot. O sea, vas a los castings, pero claro, no tienes energía. O sea, es que tienes muchas carencias. Claro. Entonces todo eso afecta a la manera en la que piensas, la manera en cómo percibes el mundo, todo. Es que todo lo de tu alrededor cambia. ¿Qué te enseñó en tu vida y en la persona que eres ahora toda esa etapa de modelaje? Muchísimas cosas, yo te diría que es lo que más me ha enseñado. Para empezar, el contraste, que has tocado un muy buen punto, que yo no había llegado a ese examen, así que gracias. Somos terapeutas. Sí, Hostia, muy cañón. ¿Tenemos el título? No, pues... Te lo juro, ¿eh? Pues tontea. Nunca había hecho, ¿sabes? Esa relación, y gracias porque me invitas a mirar una parte de mí que quizá ahora la sano, ¿sabes? Bueno, ojalá. Y gracias. Y bueno, quizá yo creo que siempre tuve la pelea, ¿no? Es que soy la niña gorda. Pero claro, yo luego llevaba los castings y me decía, es que estás extremadamente flaca. Flipas. Y entonces, claro, para mí eso era el mayor de los regalos, porque yo nunca había escuchado nunca había escuchado una frase hacia mí que no fuera, Marta, tienes que comer menos, estás muy pequeña para estar tan gorda, o sea, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, cuando de repente la gente me decía lo contrario, yo me metí ahí y dejé de comer por completo. O sea, eso que os acabo de explicar, que fue lo más heavy así como hacia mi cuerpo que he hecho, me parece que es no comer. O sea, ahora lo pienso y digo, madre mía, si ahora pudiera volver atrás, es que abrazaría a esa niña llena de miedos y le diría, para, mami, porque es que no importa lo que te digan, porque lo que importa es cómo tú te sientas. Claro.
Entonces el juicio es contigo, no es con nadie. Pero claro, ¿cómo le explicas eso a una niña que lleva toda su vida escuchando comentarios feos hacia su cuerpo y de repente le empiezan a decir que qué bonito cuerpo? Que ya desde ahora te digo que era mentira porque era un saco de huesos, pero es lo que gusta, es lo que tiene cabida. Entonces es una putada, pero es que así es socialmente. Claro. Y a nivel social, ¿alguna experiencia que puedas compartir, te sientas cómoda compartiendo, de esa época de modelaje que digas, hostia, qué mal me sentía aquí, nos estaban tratando como si fuéramos productos, alguna cosa así? ¿Viviste algo parecido, alguna cosa así? Sí, muchas. Uy, tengo una que es muy heavy que no la he contado. ¿Os la cuento? Venga, va, sí. Claro. Bueno, sí, que estás cómoda, claro. No, sí, es que lo malo que me hacéis sentir cómoda. Entonces, claro, es muy peligroso porque aquí voy yo y ya me habéis sacado el cobre en 10 minutos. Pero bueno, mira, lo voy a contar, pero no tanto por mí, sino porque si alguna niña en ese momento está en el modelaje y tienes una dueña de la agencia que te dice lo que me dijeron a mí, veas lo que hay antes de que la cagues. Yo estoy en una agencia muy conocida de Barcelona, que no voy a decir el nombre por respeto hacia la persona que era la dueña, y bueno, esa persona tenía 67 años, ¿vale? Entonces, como yo era muy jovencita, me llevaba mucho de la mano. Al año que yo estoy en esa agencia, la vende, porque ya estaba señora grande, ya se quería retirar, cual cosa era completamente aceptable y, ¿no?, respetable. Y entonces la persona que lo compra es una persona extremadamente ambiciosa, pero malamente ambiciosa. Ya. Te quiero decir, de esta gente que todo vale. El fin justifica los medios. Que no le importa nada. Una tía sin escrúpulos, una tipa... vamos, es que me habló y ni siquiera le contesté, porque es que... y no es mala tía, ¿eh? Pero cegada por €1, ¿sabes? Y a mí la gente así no me gusta. Entonces, en ese momento yo tenía 18 años, ¿vale? O sea, muy jovencita. Me mandaron un casting que era para salvar los mares y no sé qué cosa bueno, que lo que se recaudaba era un concurso de belleza que yo iba a presentar, porque a mí me encantaba ser presentadora. He hecho algunas cosillas así de presentadora de eventos pequeños, pero me encantaba porque soy muy pispireta y me gusta ahí hablar, ¿no? Entonces me hacía gracia, y aparte si me decías que con eso iba a ayudar a salvar el océano, yo que soy tan, ¿sabes?, de causa, pues dije, perfecto. Pero ya en el casting me dan Moët Chandon. Y a mí eso, yo tenía 18 años, pero de tonta no tenía un pelo. ¿Te dan, cómo es, que te ofrecen unas copas o...? Claro, me dan una copa de champán. ¿Qué pasa en los castings? Como tú les sales cara, no te dan ni agua el casting. Porque están enfadados porque te van a tener que pagar un caché alto por día, ¿entiendes? Entonces eso era un trabajo de 6 días. El caché no estaba nada mal. Y que me ofrezcas Moët Chandon, a mí ya me estaba diciendo, era como una red flag, ¿sabes? De demasiado bonito, ¿no?, y generoso, ¿sabes? Porque me estabas pagando una pasta. Pero bueno, digo, acepta con abundancia que igual esta gente, pues mira, oye. Y encima eran 2 cubanos gays que te hablaban súper bonito, ¿no? Súper bien arreglados. Entonces como que te engalían desde ahí. Estos cubanos, ¿cómo conquistan, De verdad que sí. Sí. De verdad que sí, que me lo digan a mí. Pero en ese momento, claro, 18 añitos, es que, bueno, pues yo dije, bueno, pues esto es el buen rollo, ¿sabes? Que yo no he visto todavía del mundo de la moda, qué cool, ¿no? Vale. Total, os hago la historia corta, ¿eh? Me contratan, llegamos al lugar, el lugar era Agadir, ¿no?, que es al sur de Marruecos, que es espectacular, muy bonito. Y claro, yo iba preocupada porque yo digo, es que si es un concurso de belleza y las niñas son árabes, imagínate yo para aprenderme los nombres. Digo, pues que me lo den desde ya, me pongo a estudiar, porque yo aparte era muy profesional, eso sí que te lo digo, era una niña muy seria, muy... Si yo tenía que estar a las 8 y me levantaba a las 5 para ir sin ojeras, o sea, yo me lo tomaba muy en serio, ¿vale? Entonces, bueno, voy a llegar al aeropuerto y cuando ya aterrizamos y tal, bueno, fuimos en primera clase, cabe mencionar, que ya ahí también dije... Todo red flags. Y la generosidad ya está superando expectativas, ¿sabes? Porque yo no era Naomi Campbell. Entonces, si no eres Naomi Campbell y te están llevando en primera, ¿vale? Algo hay. De nuevo volvió mi otra voz interior a, no pasa nada, ¿sabes? Todo está bien. Y bueno, salgo del avión. Yo iba con una chica que además se llama Fiorella Castellano, que había sido Miss Perú, que era monísima, estaba estudiando aquí en Barcelona, Administración de Empresas. Y a ella también la habían contratado. Y pasamos, imagínate, los controles y viene un señor así grandote y nos dice, Marta, sí, ven por aquí, dame tu pasaporte que te ayudo. Y yo, claro, yo no sabía si era del aeropuerto, si era, o sea, yo estoy dentro del aeropuerto para pasar, digamos, la aduana, imagínate, ¿no? Para entrar a otro país, ¿vale?
Y entonces, cuando le doy el pasaporte, me pasan por el lado, o sea, en lugar de pasar los controles, paso por el lado, ¿vale? O sea, pude haber llevado lo que yo quisiera, nadie me miró nada, nadie me selló nada, nadie nada. Que ahí ya, yo en ese momento no lo sabía, pero ahora que lo pienso, que lo estoy contando, lo del sello era bastante importante. Pero bueno, en ese momento no había viajado tanto como para entender, ¿no?, esa parte. Salgo, me está esperando un Mercedes espectacular, un chico con traje estupendo, ¿no? Y yo ya salgo y ya le digo, antes de yo irme, quiero mi pasaporte. No te preocupes, en el hotel, tal. Digo, no, es que no te estoy preguntando. Antes de subirme a tu coche, quiero mi pasaporte. Pero entonces aparecieron como 2 maromos así muy grandotes y me miraron de una manera que yo entendí, ¿sabes? Y dije, bueno, no la líes, vale, perfecto. Me subo en el coche, yo no tengo pasaporte. Hostia. A partir de ahí. Wow. Me llevan al hotel y entonces salen los toques juganos. Que vamos, vente, que estamos en el antro. Le digo, no, yo he venido aquí a trabajar, yo no voy a ningún antro. ¿A qué hora tengo que estar preparada mañana? Ay, relájate, chica, pero ¿cómo es? Te digo, no me estás entendiendo, ni voy a beber alcohol, ni me voy a ir a ningún antro. Quiero irme a mi habitación y quiero que me des el nombre de las niñas que voy a presentar porque imagino que serán árabes y quiero estar preparada, no quiero meter la gamba, ¿sabes? Bueno, ya estaba con los nervios a flor de piel, ya me veía al percal porque no tenía pasaporte. Bueno, me llevan a la habitación, al día siguiente me levanto temprano, bajo a desayunar, yo a las 8 ya trato de estar preparada, ahí no venía nadie. Pido en recepción que llamen a la habitación de los chicos que me habían contratado y, ay, tienes el spa, está todo pagado, hazte todo el tratamiento. Y yo decía, y no me daban información, yo decía, ¿a qué hora es la gala? Y no me dan información. No te preocupes. Y cuando alguien te dice, no te preocupes, pero no podía hacer nada, no tenía pasaporte. ¿Vale? Yo todo el rato que quería hacer algo pensaba, no tengo pasaporte. Viene un coche a buscarnos y entonces éramos la Fiorella y yo y luego habían 3 más. Y esas 3 más se les veía que a lo que se dedicaban no era la moda. Entonces yo ahí me cago completamente. Se monta una señora que no me acuerdo de dónde era latina, ¿vale? Pero vivía en Alemania y cuando se monta así seria y esto, ahora vamos a ir a casa de un príncipe y se van a tener que comportar y no sé qué, o sea, yo decía, ¿pero cuál casa de un príncipe? O sea, si yo he venido aquí a hacer un evento en el que tengo que presentar y además era salvarlos, es que no me acuerdo cómo le pusieron el nombre, te mentiría porque hace muchos años, pero, bueno, no tantos. Pero era algo así como salvar la flora y la fauna marina, no me acuerdo, era un tema así, ¿vale? A todo esto ella me pega una contestación que no la quiero ni recordar, en la que yo ya me cago, porque su contestación estaba claro a lo que yo había ido ahí. Entonces se me cae la lágrima ya en el coche, pero no puedo hacer nada porque no tengo pasaporte. Es que, o sea, una impotencia porque no tenía pasaporte y nadie sabía dónde yo estaba. O sea, mi familia sabía que estaba en Marruecos, pero no tenían más información, porque en aquella época no es como ahora que tienes el WhatsApp y no sé qué, ahí no había nada, teníamos los mensajes de texto y fuera del país no tenías nada. Entonces se abren unas compuertas, pero de película, unas compuertas enormes y tíos con armas así, pero cada X. Y claro, la casa del príncipe. Entonces, ¿cómo iba a ser aquello? Como el príncipe de Zamunda, más o menos, así. El castillo ese, bueno, no era un castillo, era una casa, pero espectacular, ¿vale? Rollo árabe espectacular. Y nos quitan los teléfonos cuando entramos. Entonces, en ese momento yo no tenía ni pasaporte, ni teléfono. Todavía mi cabeza intentaba ser positiva, porque ya el nivel de ansiedad que yo tenía era brutal. Entonces yo intentaba pensar que no iba a pasar nada, que, bueno, que yo al menos estaba con la Fiorella, que era como yo, ¿sabes? Y estábamos las dos igual de preocupadas, entonces como que no me sentía sola, ¿sabes? En algún punto había un tenor súper conocido italiano, estaba el no sé qué, que era el máximo cargo de Bulgaria, o sea, toda la gente eran personalidades, tal, y nosotras. Entonces, la señora esta que vivía en Alemania, ya entra el príncipe, nos saluda, todo, y cuando estamos así como bailando, yo estoy con Fiorella, ¿vale? Y como que me empujaba a que bailase con el príncipe. Y yo me quitaba, pero fuerte ya. O sea, me quitaba en plan mal y dejándole saber que si intentaba algo, a mí a lo mejor me mataban, pero ahí yo la liaba. Y entonces ya hay un momento que me voy al baño y me pongo a llorar, pero porque era una impotencia, ¿sabes? O sea, a mí me habían llevado ahí, claro. Era una trata de blancas. Claro. En toda regla, enmascarada con 2 gays que lo hacen muy bien, con una tía que era una hija de puta que ojalá esté en la cárcel, porque eso te cambia la vida. Yo tenía 18 años y yo venía de una familia en la que no me hacía falta nada, pero eso se lo hacen a una niña en la que le hace falta y tú le destrozas la vida a esa niña. Total. Porque hubiera visto la oportunidad de ganar dinero. Entonces, era un momento tan heavy
que lo único que pude hacer fue llevarlo a la dramidia, que es cuando un drama es tan drama que lo pasas a comedia, como que... Porque no podía hacer nada. Todo estaba custodiado. Todo habían gente con armas. Era un puñetero príncipe árabe, o sea, es que no era cualquier cosa. Y yo estaba sola, y tenía 18 años. ¿Quién me iba a creer a mí? ¿Quién me iba a dar voz a mí? Yeah. ¿Quién me iba a echar la mano a mí? Si había una tía que me estaba empujando para que yo bailase con aquel hombre. Ahí no acaba. Cuando estamos ahí, hay una mesa y están todos los cubiertos y platos de plata y hay 2 de oro. Y dice la señora esta asquerosa, es que el príncipe siempre escoge a una de las chicas para que estén a su lado. Hostia. Y adivina quién fue. Entonces, en ese momento, yo me acuerdo de estar sentada y el miedo que yo sentía, es que lo cuento ahora y me... Claro, no, lo revives. me da una cosa porque era una sensación de vulnerabilidad máxima con terror que nunca había sentido, porque es un terror de darte cuenta que no eres nadie, ni nada. En un momento te quitan la identidad porque se llevan tu pasaporte. Tan simple como eso. En un país en el que no es el tuyo. Tal cual, qué Te fácil. quitan el teléfono. Eres muy vulnerable. Y nadie sabe nada. Porque mi familia pensaba que yo estaba ahí haciendo una buena causa. Me sientan ahí y el tío en un momento dado me pone la mano en la pierna. Y yo cuando me pone la mano en la pierna y sí, no, es que ni me lo pensé, Sergio. O sea, no pude pensar en las consecuencias que se iba a tener. Y yo giré la mano y le pegué un bofetón. ¿En serio? No pude, es que no Delante pude. de toda la mesa. Delante de toda la mesa, no pude. No pude porque aparte es que yo te lo estoy resumiendo mucho, pero mira, es que me pongo nerviosa. La vibra, mira, para empezar los otros hombres, cómo me miraban como Exacto. es la presa tuya de hoy. ¿Sabes? Sí, como un producto casi. Como una mierda. O sea, yo no valía nada. Y el tío ese, porque tenía dinero, creerse que podía hacer lo que sea con una niña. Porque yo era una niña. Juan, yo no tenía... Es que tenía 18 años recién cumplidos. Esto mis padres no lo saben. Fue súper incómodo. Pasé la noche como pude. Al final, él se fue, se acostó con las otras 3, que eran prostitutas, obviamente. Y bajó con otra camisa. O sea, de verdad, fue una agonía tan grande que tenía una ganas de irme que no lo sabe nadie. Y cuando llego al hotel, hay un sobre con 25.000 euros. Porque encima le hizo gracia que yo tuviera carácter. Entonces yo me quería ir. La dueña de mi agencia, que la había comprado nueva, obviamente, si yo ganaba X cantidad, ella se llevaba un 20%. Y vete a saber tú si no se llevaba más, porque era una de estas que iban por detrás siempre, ¿sabes? La honestidad no iba con ella. Yo la llamaba y no me contestaba el teléfono. No me contestaba. Claro, yo podía llamar a mi padre, pero si yo llamaba a mi padre, a mí se me cortaba el modelaje. A ella le quemaba la agencia, mi padre, con ella adentro, porque hacer eso tal. Entonces era como de más... Es que estar en una situación así, mira, piensas, ¿quién me va a creer? O sea, eres tan vulnerable que son muchas cosas. El miedo te inunda, ¿vale? Claro. Y entonces o sea, no sabes qué hacer. Porque te vuelves en ese nada que ellos quieren que te vuelvas. Y lo consiguen. Y entonces... No me contesta el teléfono, yo toda la noche llorando, fatal, no dormí nada. Al día siguiente me levanto, bajo, me tenía que desayunar y me llaman de recepción. Y me viene el cubano gay. Ay, que gracias a ti, el príncipe cuando le gusta una, entonces nos manda dinero a todos para que vayamos de shopping. Y dije, yo no voy a ir de ningún shopping, yo me quiero ir. Quiero que me traigan mi pasaporte, me quiero ir. Y ya me pongo a llorar mal. Entonces él, para que no se rebotasen las otras, me aparta, ¿no? Y me dice, no, ven a la habitación. Ay, pero esto no pasa nada. Eso lo hacen todas las modelos. Al final no eres prostituta, solo estás acompañándolos y mientras ellos hacen sus cosas... Y le dije, tú no estás entendiendo que yo tengo que ser la que decida hacer eso. Me parece bien que haya gente que lo haga. Pues que yo no he decidido hacer esto. Claro. Y a mí me has traído engañada. Quiero mi pasaporte y me quiero ir. Porque si no, cuando llegue a Barcelona te la lío, pero tú no sabes cómo. O sea, lo que tú estás haciendo y lo empiezo a amenazar. Es una trata de blancas. Aparte, yo siempre he tenido muchas leyes. Entonces, aunque tuviera 18 años, tenía muchas leyes. Y sabía lo que estaba hablando. O sea, era una nena que tenía... Mi sobrina, que está aquí, que la habéis conocido, me recuerda mucho a mí porque es una nena muy centrada. Tiene las cosas muy claras, ¿sabes? Claro. Y tiene muy claro quién es y a lo que ha venido. A lo mejor no sabe todavía lo que va a hacer, pero sabe lo que no va a hacer. Y Claro. yo estaba exactamente igual. Bueno, al final me obligan a ir, ¿vale? O sea, imagínate, si a todos le habían dado creo que $5.000, a mí me había dado otros 25.000. Yo no lo agarro, pero entonces, ¿qué pasa? Que ellos lo agarran y se lo reparten. Entonces, ¿cuál fue el mensaje hacia el príncipe? Que yo me había quedado con el dinero. Entonces, empeoró todo. Porque era como, ya está entrando. Acuérdate que la gente
sobre todo con las mujeres, el hombre que es muy poderoso, al final el dinero también te da mucho poder, más el que era un príncipe, ¿sabes? O sea, poder ya tendría. Yo en ese momento no lo entendía porque tenía 18 años, no sabía mucho cómo funcionaba el mundo, pero ahora sí que lo veo y digo... Y claro, con dinero ellos se creen que pueden comprar todo. Y pienso que a mí también. Entonces, cuando voy en el coche, por fin, yo le había dejado mensajes en el contestador llorando, diciéndole o sea, explicándole las cosas, yo ilusa, pensando que ella no sabía. O sea, yo pensaba que a ella también la habían engañado. A la de la agencia. Claro. Que yo después me di cuenta que no solo no la habían engañado, sino que me intentó convencer para que yo hiciera otro viaje, ¿sabes? Pero bueno, yo en ese momento pensaba que ella, como yo, tampoco sabía lo que me habían llevado de verdad. Entonces yo le dijo, claro, imagínate cuando escuchas eso de una nena que tú representas y llorando, yo estaba llorando, pero todo, o sea, me había salido todo el miedo, el terror, el pánico que yo había vivido en la mesa, ahí lo había descargado con ella, ¿no? En el contestador. Y le contesta a la que vivía en Alemania. Entonces yo escucho como ella le dice, tú firmaste conmigo que se iba a quedar 5 días y ella es mía por 5 días y no se va a volver. Además, es la que el príncipe ha escogido, o sea, de película. Madre mía. Y yo tenía unos nervios porque yo decía, ¿qué le estará contestando? Porque claro, yo no la escuchaba a ella. Yo escuchaba a la que yo tenía en el coche. Esa noche tengo que volver a ir a la casa. ¿Qué dices? Porque yo estaba ahí. Después de haber resuelto un bofetón y todo. Y fue todavía peor. Porque, bueno... fue como que se tomó ese gesto como que... Es que ni lo sé, no tengo ni idea, porque no puedo entender cómo piensa un cerdo, pero ella estaba con una cara y amargada y ya no bailé nada y ya estuve ahí y tal, no me senté al lado, él tampoco me invitó al lado, o sea, era como que su manera de ser descortés conmigo era hoy no vas a ser tú la de los... Es que yo no quiero ser. Claro. O sea, es que estás bien confundido. O sea, para mí no eres un premio, y mucho menos estar de tu puta es un premio, o sea, pero estás lejos de mi objetivo en la vida, de mi propósito. Entonces, fue muy feo, me volvieron a quitar el teléfono, o sea, todo igual que el día de antes. Entonces ya cuando salgo de ahí y llego al hotel, ¿no? De madrugada, porque aparte ese día todavía fue más heavy, o sea, ya todo fue más a la cara. El primer día todavía como que se controlaban, al final ya entraron ahí más prostitutas, bailaban encima de ellos, estábamos nosotras ahí, hacían cosas y nosotras estábamos, o sea... yo te diría que es la peor experiencia que he vivido en mi vida. De repugnante, una mezcla de... es que no te lo puedo ni verbalizar. O sea, asqueroso. Y por fin tengo una llamada de la dueña de mi agencia. Entonces contesto y me dice, ya he conseguido sacarte, te van a dar el pasaporte, no la líes, no hables, agarra el coche y vente. Yo no la lío, no hablo, agarro el pasaporte. Cuando yo estaba en el aeropuerto, yo lloré de haber salido de ahí. Me agarro un avión, llego a la agencia y entonces yo veo a la que era mi booker, que un booker es algo así como que aunque tú tengas un dueño de la agencia, el booker es el que se encarga de ti. Entonces yo mi booker, que era Brigitte, que le mando un beso. Es como un representante, ¿no? Sí, pero digamos que la main es la dueña, obviamente, porque es la empresa, no la agencia, pero ella es la que te buquea a ti. Vale. Y cuando yo llego, es que la vi, era una alemana que tiene una mala hostia además, y me puse así en sus piernas a llorar. A llorar, a llorar. Y eso no había sido un trabajo que ella me había buqueado. Esa era directo la dueña de la agencia que me lo había dado. Entonces, entra la Brigitte al despacho, digamos, de la dueña y se le pone a gritar. Yo no la escuchaba porque parecía que estuviera insonorizado. Pero se veía. Imagínate una alemana enfadada. O sea, que yo era, ¿sabes? Y entonces la dueña de la agencia me invitó a comer. Y cuando me invitó a comer me dijo... Pero yo no sé por qué tú piensas así, si yo también lo he hecho. Al final ellos son empresarios que lo que quieren es estar con chicas guapas y te dan dinero por hacer eso. Me parece que no pasa nada. Joder. Entonces ahí dije, mira, tú y yo no tenemos nada que ver. No me acuerdo lo que le diría en ese momento. Igual como estaba pequeña ya no le dije nada. Ya. Pero en ese momento me fui. Dije, o sea, tus valores son lo mismo que la mierda más grande que he conocido en mi vida. Entonces, me vas a perdonar, pero yo por ahí no paso. Y menos como mujer. O sea, que otra mujer defienda... o sea, a mí me puso negra. Entonces, te diría que esa ha sido la más así, más notoriamente que marcó un antes y un después en mí como mujer y en empezar yo a también darme cuenta que había muchas mujeres que podían estar necesitando ayuda. Yeah. Y en situación de peligro constante. Que eso yo no lo sabía porque tenía 18 años. Y yo en mi casa había sido un ambiente súper saludable, mujeres y hombres. O sea, siempre había habido súper equilibrio. Mi madre es una mujer súper fuerte, o sea, de casta le viene al galgo, ¿verdad? O sea, no sé, en mi familia todas las mujeres somos muy fuertes. Entonces los hombres se han sabido mantener al lado de la mujer, ni atrás ni adelante, al lado. Entonces yo no entendía otra realidad porque no la había visto. O sea, no sabía que existía.
No, sí sabía que había gente que maltrataba a la mujer, eso sí. Pero a ese extremo yo no, te lo juro, era totalmente ignorante. Y entonces eso me abrió los ojos y mi vida hizo ¡pum! Y cambió mi propósito también. Es que lo importante que cuentes esta historia para dar realidad a una cosa que pasa, nadie está dándole voz y que por desgracia esas chicas lo están normalizando, que eso es lo que me ha asustado de la historia, que había un contexto, hay una especie de atmósfera de, esto es normal, no pasa nada, y es en plan, no es normal, o sea, no estás haciendo lo que tú quieres hacer. Claro, después de transicionar esta parte, ya entras un poco a otra parte de tu vida, a otra Marta que la vas conociendo. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa? Supongo que atraerías unas cicatrices, unos miedos, unas inseguridades que tuviste que otra vez borrarlas y solventarlas para poder pasar a la siguiente fase, ¿no? ¿Cómo es esa transición de... No sé si esto fue el final de tu época de modelaje o seguiste un poco más, pero ¿cómo esto transicionó después? ¿Cómo pasó estos miedos que te generó a la parte de empresaria? Joder, hacéis unas preguntas súper buenas y súper deep, ¿eh? Vale, a ver, primero no hice nada, o sea, primero yo creo que estuve como en un tipo shock, claro, un tiempo, normal. y me costaba entender lo que había pasado, cómo yo había reaccionado, y me juzgaba mucho o sea, me empezaron a salir como lo que podría haber hecho, Claro. ¿me entiendes? Entonces estaba ahí, tuve que ser valiente y... Eso siempre pasa, en retrospectiva, Sí. tenía que haber hecho tal, sí. Y salir del palacio y decirle Hombre, a bofetón todos se lo que... metiste. Sí, sí, Eso que es luego me tener los cagué, ¿eh? huevos. Eso es tener los huevos. Que esa parte no la he contado, pero cuando se lo metí, lo miré y entonces él hizo algo así como... Y yo dije, buah, si me la regresa me callo y no digo nada, ¿sabes? Porque, o sea, me matan, ¿sabes? Y entonces hizo así, hizo como un gesto, como que me la iba a devolver y yo estaba ahí como cuando juegan a darse hostias. Dije, pues que me la dé, ¿sabes? Y me quedo así y me dijo, carácter español. Y se empezaron a reír los de la mesa y yo me salvé ahí, ¿sabes? Porque voy a poder ser peor. Pero lo primero fue el shock. O sea, no entender, juzgarme y decir, no fuiste valiente, no te saliste. Y luego misma yo me decía, a ver, es que, tía, no tenías pasaporte, no tenías teléfono. O sea, yo me intentaba ayudar, ¿sabes? Claro. También un poco. Y no lo conté a nadie. Nunca. Porque creía que no me iban a creer y me daba mucho miedo ser juzgada. O sea, me daba miedo que la gente pensase que yo había ido porque yo había querido, porque eso también pasa. Que la gente no suele ser muy buena, ¿vale? Menos con todo lo que se relaciona a la belleza, ¿no? Femenina, que es lo más fácil, es pensar, ya eres un florero, pues de ahí a prostituirte estás al lado y dista mucho de la realidad, o sea, no tiene nada que ver salir una sesión de fotos o hacer una pasarela a ser prostitutas, que son dos decisiones de vida completamente diferentes y son dos negocios completamente diferentes que no están unidos, como mucha de la gente se cree. Entonces, toda esa primera fase viví como un duelo, era como que, te voy a explicar así, la Marta de que nacía ahí se había muerto. Y la que renació fue una que había visto el lado oscuro de la vida, que no sabía que existía. Entonces arranqué, digamos que mi punto de partida ya no fue más la inocencia porque me la quitaron de un plumazo, ¿vale? Ya no me creía nada. Me afectó mucho en el amor durante muchos años porque era como no me creo nada, ¿sabes? O sea, tú lo único que quieres es ser... O sea, pasé al otro extremo. Claro. ¿Sabes? Durante un tiempo, porque, bueno, yo creo que así me traté, yo creo que de ayudar un poco, ¿no? De cubrirme los sentimientos para que no me volvieran a hacer daño. No sé, imagino que lo hice por eso. No te sé decir, pero después de ese duelo, ¿no? Que son las facetas del duelo que tú pasas, encuentro a una mujer que por fin ya sabe lo que no quiere. Y al menos ahí tuve un punto de partida muy interesante porque quizás sí no sabía dónde iba a ir, pero sí sabía dónde no quería volver. Y entonces sabía que el mensaje que yo tenía, o que si a mí me había pasado eso, desde ahí yo tenía que hacer algo grande con lo que me había quedado, ¿no? Es como, bueno, eso ya está, eso no lo voy a cambiar. Y el hubiera no existe. Y dejé de dañarme también con lo que pudiera haber hecho, porque no existe. O sea, ya, lo hiciste y lo hiciste lo mejor que pudiste y bastante valiente fui, que al menos traté de salir. Por la paz y tal, pero lo hice y yo logré salir, ¿no? Las otras se quedaron ahí. Entonces, después de todo eso, en ese renacer me encuentro con un poder que nace del odio, porque nació de a mí nadie más me va a hacer chiquita nunca, y hasta que he llegado, y ahora en las mesas la que más poder va a tener voy a ser yo. Y entonces me voy a cubrir con eso. Fíjate que no fue ni por dinero, fue con eso me voy a cubrir a que nadie se atreva a hacerme nada.
Un poquito fue por ahí. Claro. Más que... O sea, te lo he resumido mucho, pero... No, es totalmente entendible. Fue como, ¿sabes? Ya no quiero ser la vulnerable. ¿Y qué tengo que hacer para tener poder? ¿Cómo la gente entiende que tienes poder? Porque hay gente que cree que el poder te lo da el poder subyugar al otro. Yo no creo eso. Yo creo que sí, la posición económica, socioeconómica, te da poder. Pero no por el dinero. Porque luego eso te hace tener contactos, eso te hace tener una serie de no limitaciones en la vida, ¿no? De que quiero llegarle a tal persona, a lo mejor yo no, pero te conozco a ti, tú sí, o tú conoces a él y él sí. Entonces, bueno, ya estamos todos ahí, ¿no? Y pensamos de la misma forma y ¿no? Entonces, bueno, considero que es una parte bastante esencial. Y después de ahí fue cuando me perdí un tiempo y me perdí completamente como mujer. O sea, desapareció Marta femenina y me convertí en un hombre con falda y tacones, pero un hombre. Con esta cara yo era igual, o sea, todo bien, pero energéticamente me convertí en un hombre. Y fíjate que vuelvo a llegar a otra reflexión con vosotros que me estáis ayudando, que es que yo creía que eso me lo había dado los negocios, pero yo creo que eso viene desde ahí. Pues tiene mucha pinta. Sí. O sea, me parece que ahora mismo acabo de entender por qué, porque yo no lo entendía, pero mis amigos, Diego Dreyfus, un día me dijo, a ver, ¿a ti cómo te gustan los hombres? Y yo describía al marido mío actual. Porque... Cubanos, sobre todo. Sobre todo cubanos, que se llaman Danilo Domínguez, que... No, mentira, pero sí dije como, pues un hombre muy seguro de sí mismo, un hombre que sabe cuál es su posición de hombre, con energía masculina, tal cual, ¿no? Y me dijo, vale, ¿y a ese tipo de hombres cómo le gustan las mujeres? Y yo le dije, pues femeninas, ¿no? Así, que se vistan bien, que sean hogar, que, no sé, que les aporten ese poder ser ellos mismos, el poder ser vulnerables también, ¿no? Poder ser, yo creo que es muy poderoso que tú con tu esposa o con tu novia, ¿no? O con tu novio o con tu esposo, no importa, puedas ser tú y también permitirte caerte de vez en cuando y llorar y no ser juzgado, ¿no? Que a veces los hombres tienen como temas con eso, con dejas de ver llorar, ¿no? Así. Y me dijo, vale, tú eres un tío. Entonces Diego, que es bien así, yo le dije, ¿qué hablas? Me dijo, Marta, en las mesas de amigos, que además es verdad que en ese momento tenía muchos amigos hombres, me dijo, tú eres la que más huevos tiene de todos nosotros. Nos callas a todos, nos das hostias verbales a todos, no te podemos decir nada porque te comes a un tigre. Me dijo, o sea, tú no te das cuenta, pero tienes mucha energía masculina. Y necesitas trabajarlo, porque si no te vas a quedar soltera toda la vida, porque no eres carne para nosotros. Es que ninguno, o sea, me trataban hasta como hombre. Me hablaban y me decían, o sea, me contaban las cosas que se contaban entre ellos, que yo decía, pero a mí no me cuentes eso, idiota, yo soy una tía. Yo no quiero saber lo que tú piensas. Y entonces, ay, es verdad, y se reían. Claro. Y entonces, claro, es que me había convertido o sea, por cubrirme y que no hicieran daño a esa feminidad que tanto me había costado a mí obtener, ¿no? Después de que había sido patito feo, y me la parten así, y entonces me tuve que meter a terapias para recuperar mi feminidad, y estuve 2 años. Que eso es fuerte. Y en esos 2 años de energía masculina, a nivel profesional, ¿en qué te ayudó? Porque seguro que alguna parte positiva te ayudaría, yo que sé, a emprender, a montar algo. ¿Qué hiciste eso? Fue cuando más dinero gané. Hostia. Claro, porque es que me daba igual todo. Es que yo llegaba a las mesas de negociación y yo no intentaba caerte bien. Yo iba a lo que iba y te lo dejaba claro. Y entonces de todos que se ponían a hablar a ver quién tenía el Ferrari más grande, a mí me daba igual. Y yo llegaba y decía, mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo tanto rato y me encantaría poder estar aquí hablando con todos vosotros, pero la verdad que no tengo tiempo. Entonces, ¿tú para qué has venido? ¿Tú para qué has venido? ¿Tú para qué has venido? Y claro, se quedaban así porque nadie les había hecho ese approach. Te hablo de gente de 60 y 70 años, Juan? Hostia. Claro. Y constructores de toda la vida que le viene a una niñita con ese carácter. Entonces yo le decía, bueno, de esta mesa me llevo, se lo digo siempre. Entonces yo les decía, de ti, de ti, de ti. Y yo hacía negocios con todo y me levantaba y me iba. ¿Y en qué nicho estabas para que la gente ponga contexto? En real estate. Vale, ¿cómo empieza la película del real estate en tu vida? Porque mi padre se arruina y durante 1 año, más o menos, está intentando trabajar en España, ¿no? O sea, como mi padre es el mejor vendedor del mundo, entonces como comercial, él dijo, bueno, cualquiera me contrataría, ¿no? Eso fue lo que él pensó. Pero ¿qué parte no miró? Que tenía muy mala edad, pues tenía 50 años y había sido empresario. Entonces no tenía currículum. Porque ser empresario, no tienes currículum. ¿De qué sabes trabajar? Le dicen, cada de los 18 años había abierto su empresa. Entonces, ¿qué sabía hacer? Vender, eso sí, pero no sabía hacer nada más. Entonces, no es que no supiera. En currículum te hablo, ¿no? Lo que veía, claro, el que recibía su currículum, pues, lo que veía era, no es un perfil interesante. Y España es muy jodida con la gente grande, no sé ahora.
en ese momento te daban pocas oportunidades, por no decirte que casi ninguna. Y aparte estaba la crisis. Entonces, todo, o sea, como que se juntó para que nos tuviéramos que mudar de país. Y entonces, cuando nos mudamos de país, en la empresa donde él hace la entrevista, que es un contacto mío, porque yo había vivido en México un año antes, un poquito dejan entrever que lo contrataban a él siempre y cuando yo fuese en el pack, ¿no? Y yo en ese momento dije, mira, mis padres han estado para mí toda la vida. Me he caído, me he levantado 20.000 veces. He sido una cafre. Los he hecho sufrir. No en plan... Sé que hay hijos que son mucho más cafres, ¿eh? Pero bueno, yo para ser la niña esperada princesa, pues hombre, estaría un poquito princesa guerrera, ¿no? Y entonces igual y era más Tomb Raider que Cenicienta. Entonces, pues bueno, les quise como devolver el favor, ¿no? Porque ya estaba más grande, yo ya era más consciente de todo y yo ya pensaba, uy, madre, ¿no? Aquella vez que hice cosa o tal... Y entonces yo le dije, mira, yo me voy a ir contigo y no te hagas problema. Y yo, hasta que tú te levantes, estoy ahí. Entonces, pensando que yo estaba ayudando a mi padre, en realidad me estaba ayudando a mí. Porque fui yo la que encontró su nicho. Así empezó el real estate. ¿Qué fue tu primera operación? ¿Que fue vender algún piso? Sí, un piso. ¿Cómo fue? Porque no tenías ni idea del real estate, ¿no? Ni idea. Para cero, ¿eh? Entonces, aparte, yo era la primera vez en mi vida que tenía que hacer un cálculo de cambio de divisa. Porque claro, todo esto yo estaba en México, pero estaba en una zona dolarizada de México. Entonces tenía que hacer un tipo de cambio y no tenía ni idea de lo que era. Yo decía, ¿cómo se calcula un tipo de cambio? ¿Y en base a qué lo calculo? ¿Cuál es mi punto de partida? O sea, ¿esto cómo va? ¿Y cómo sé si pierdo dinero? O sea, no entendía nada. Y entonces hago una venta relativamente rápido, que es como al mes de haber empezado o a las 3 semanas, no sé. No es lo habitual, o sea, el real estate cuesta entenderlo, ¿no? Yeah. Y arrancar. Pero yo lo había hecho con otro realtor, con lo cual este se llevaba la gran parte de la comisión porque yo era in-house del proyecto, que era una preventa, ¿vale? O sea, yo me llevaba un 1% y esa persona que me había traído el cliente se llevaba el 6%. Y todo lo había hecho yo. Yeah. Pero así estaba el mercado, ¿no? Y entonces fue todo mal, además, en la operación, porque no sabía hacer un contrato, yo pensaba que eso te lo haría alguien, resulta que lo teníamos que revisar nosotros, o sea, bueno, todo también arcaico, no lo siguiente. Y cuando me llega la hora de cobrar, el dólar estaba a 14. Entonces gané, entre que era un 1% y que estaba a 14, pues 1.000 y pocos dólares, ¿no? Pero bueno, al menos me dio la pista importantísima de no tienes ni idea, ponte a estudiar. Porque esto no es tan fácil como parece. No es vende un piso y parece que entregas la llave y ya está, no. Es que hay mucho en el medio. Entonces, estoy 4 meses sin vender nada. No entiendo nada, o sea, no logro arrancar, no logro entender dónde salen los clientes, cómo tengo que buscar, no entendía nada. Yo sabía que era buena vendedora, entonces yo decía, ¿pero por qué no estoy vendiendo? Y esto lo he contado alguna vez a mis amigas, pero es que había una vendedora que tenía sangre de horchata. ¿Tú sabes lo que es de horchata? Y cuando llegábamos los lunes que repasábamos lo que habían vendido, ella decía con esta actividad cerebral, reservo la unidad 202 del proyecto. Y yo decía, yo no entiendo por qué mierda yo no vendo. Si soy una tía simpática, si yo no tenía un duro y le llevaba un café, ¿sabes? Quebrada, perdida, me decía, he perdido al río, voy a tener el detalle. Y soy una tía que al menos, oye, te lo cuento con un poquito más de, ¿tú sabes? Porque yo no estoy vendiendo. Y justo ya iba a tirar la toalla, iba a dejar la empresa porque ya dije, mis padres necesitan ayuda y esto no está saliendo, ¿sabes? No sé, me voy a poner a hacer otra cosa. No sabía qué, pero iba a buscarlo por otro lado. Y justo la empresa me paga un coaching con Diego Defus. No a mí, a toda la empresa. ¿Qué dices? Tío. ¿Así lo Sí, conociste? así conocí a Diego. Claro, mi cabeza me está haciendo la película de Marta gana mucha pasta y lo contrata. Sí, la pensaba que era como mentoría, sí. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. De hecho, cuando yo conozco a Diego, Diego no era ni famoso, ni tenía ningún canal de YouTube, ni tenía nada. Diego era del boca a boca en Riviera Maya, que era donde él vivía. Y hacía muy poquito que había salido de un quiebre financiero bastante importante que tuvo. Que esto lo cuento porque tengo su permiso y porque él lo ha contado. Lo ha contado, sí. Entonces, nada, yo lo conozco y entonces éramos 12, ¿vale? Y la mesita era así, típicas mesitas como ahuevadas, ¿no? Para que cupiésemos todos alrededor. Y entonces dio la casualidad que yo estaba sentada en la esquinita derecha y él se sentó aquí. Su silla tenía que haber sido enfrente, pero él se quiso sentar aquí. Entonces se sienta y empieza a decirnos a todos cuáles eran nuestros dones, ¿no? O sea, el don, más bien, uno solo, ¿no? Y entonces yo, para que veas tú la importancia de la posturología corporal, sin querer, como me sentía tan insegura y no estaba vendiendo, no me estaba saliendo y tal, me fui haciendo chiquitita, me fui yendo como para la esquinita. Porque yo pensaba,
cuando llegue a mí, me va a decir que no tengo ninguno. O sea, hasta ahí estaba mi seguridad. Cada uno le decía, tú eres canal, tú eres constructor, tú eres, ¿sabes? Pepito, tú Gorgorito. Entonces me llega a mí y me dice, ¿y tú? Y me mira así como media feo y digo, ya va a venir aquí el zasca. Aparte, como no se calla nada, digo, es que es capaz de pegarme un zasca aquí y se queda tan ancho, ¿sabes? Porque lo mismo que ves ahora es, o sea, esa es la realidad. Ese es Diego Dreyfus, no hace ningún papel, te lo puedo asegurar. Y entonces me dice, tú tienes todos. Y el día que tú lo decidas, le pasan la mano por la cara a estos 12 y te comen los huevos. Y yo me quedo así. Y dije, ¿me lo está diciendo? Porque quiere que me sienta bien, ¿no? O sea, como, vaya, quiere empatizar, o me ha visto que estoy así, ¿no? Tal. Y entonces, bueno, el estar con él, yo no me lo creí, obviamente, lo que me dijo. Y me dijo, y sé que no me vas a creer, pero yo sé que después de que terminemos estas sesiones, sí lo harás. Y siguió, pum, y siguió. Porque él suelta bombas y luego no te mira, ¿sabes? Entonces tú dices, no te da ni tiempo a responderle y él ya está en otra. Y entonces, bueno, nunca fue un coaching en el que me dijo, esta es la técnica de venta A, o esta es la técnica de cierre B, que es lo que muchas veces la gente espera. Siempre fue enfocado a mí, a cómo estaba yo, a dónde estaba yo, a quién era yo y quién quería ser yo. Y entonces te dibujaba una guía, pero no me decía lo que tenía que hacer, ¿no? Sino me invitaba a través del pensamiento propio a encontrar en mí las respuestas a las preguntas que yo misma me hacía. Qué bueno, ¿eh? Claro. Me ha quedado súper bonito, además. Sí, ha quedado bien. Lo he explicado bien, por primera vez no me he enrollado mucho. Y creo que se ha entendido. Entonces, fue un viaje interior muy cabrón. Claro. Porque eso, o sea, me di cuenta no solo de quién era, sino de lo que quería. Y lo vi posible. Y ahí estuvo la clave. Entonces me metí a trabajar de hostess para no ver al cliente como desde la necesidad, desde la escasez de no tengo pasta, le tengo que vender, sino saber que mis gastos fijos estaban cubiertos, ¿vale? Pero nunca tener suficiente dinero como para acomodarme. O sea, simplemente pagar la casita y la comida de mi perro, que tenía un gran danés, claro, para seguir incómoda, ¿sabes? Claro. Porque si te acomodas, entonces ya has cagado. Entonces, bueno, a los 2 meses, te hago la historia corta, tanto así, dejé de ser hostess, porque ya había despegado. En 2 meses. Sí. Él regresó, de hecho, en 1 mes a la empresa y preguntó, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Cómo les fue? ¿Se ha notado cambio? Y todos, yo no había hecho consciente lo que ya había yo cambiado, ¿vale? Y el resultado que yo había tenido, porque no... A veces la conciencia es algo así como un truco de la mente para que no te des cuenta de quién realmente eres hasta que realmente lo consigues ser, ¿no? Entonces, como que en ese momento yo todavía no lo había hecho consciente que yo ya había tenido resultados en la empresa. O sea, yo ya estaba vendiendo. Y todo el mundo dijo el mismo comentario. No, yo bien, pero no manches la güera, Diego, no mames. Pinche güera, está con todo. Y yo decía, me volteaba, claro, la güera era yo. Porque iba rubia en ese momento. Igual era rubia bueno, como en México, ¿no? Así se llama. Entonces, claro, cuando vi que todo el mundo hacía referencia a mí, dije, pues sí, cierto. Entonces pasé de la número 0 a la número 1 de la compañía. En cuestión de 3 semanas. Entonces te das cuenta de la potencia de no solo un mentor, porque así va mucho, ¿no? El mentor, no va por ahí. De que tengas la persona correcta enfrente que te ayude a llegar a los lugares que tú no sabes llegar. Exacto. Es un arma tan letal, es un crecimiento. Te salen 3 semanas. No, si te pones a estudiar un curso de la Universidad de Harvard de Business, no te da eso. No te lo da, porque eso es tú contigo o contra ti, porque puede ser ambas cosas. Y yo decidí que fuera conmigo. Entonces, toda esa invitación a mirar hacia adentro no solo me funcionó ahí, sino que adopté eso como cultura propia. Porque a mí la gente me dice, ay, qué cultura más bonita la española, ¿no? Luego uno tiene la propia. Y en esa cultura propia mía empecé a aprender a cuestionarme. Porque hay que aprender a cuestionarse las cosas. No cualquier pregunta vale, ¿no? Y a veces necesitas este tipo de charlas con gente más interesante que tú para que te ayuden a llegar a los sitios que tú a lo mejor no has querido llegar porque te dolería demasiado llegar tú sola. Y en cambio aquí encuentras un lugar seguro. Hablo de aquí porque estamos aquí ahora, pero
con 2 personas que te sientes cómodo y puedes tú hacerte terapia a través de vosotros, ¿no? Que así es lo que me pasa a mí antes. Entonces, un poquito, esa fue la magia de Diego conmigo. Uf, claro, es que justo que digas esto después de la pregunta que te voy a hacer ahora. Ah, vale. Yo, en la entrevista que te hice en Miami, hubo un tema que se quedó a medias y que me hubiera encantado indagar más, A ver. pero estabas en un punto emocional en ese momento, entonces no quería indagar, Vale. que fue la de tu mano derecha. Ujú. ¿Qué te enseñó ella? Y un poco también para darle voz a su trayectoria contigo y cómo fue ese inicio y cómo montasteis juntas ese proyecto. ¿Cómo fue eso? Porque eso me quedé con ganas de preguntarte más, ¿no? De cómo montasteis eso, cómo era su personalidad, qué te enseñó y también qué te enseñó la parte de que ya no estuviera contigo. Mira, yo la conozco porque pongo una vacante para que sea mi asistente. Vale. Y entonces, yo entro a la oficina y mi oficina era muy chiquitita, pero tenía 2 pisos, ¿vale? Y entonces cuando yo entraba, toda la gente trabajaba en una sola mesa porque no me cabía nada más, ¿vale? Entonces era una mesa larga y la gente curraba ahí, como era rollo New York, así como con todo visto, ¿sabes? Los tubos y tal. Hablamos en México, ¿no? Sí, Vale. en Playa del Carmen. Fue la primera oficina de la empresa. Pues todo el mundo estaba sentado en la misma mesa. Entonces yo ese día tenía varias reuniones y era mamá. Yo tenía el Romeo que tenía meses. Entonces yo me subo para arriba súper rápido y como que no me fijé en toda la gente que había ahí. Simplemente saludé y me fui para arriba. Entonces hago todas las reuniones, hago todo y de repente, cuando me voy a ir a las 2, yo había llegado a las 10 de la mañana, porque salí a comer, me dice, mira, que es que ha venido una chica a hacer la entrevista para ser tu asistente, que es una amiga mía de Ciudad de México, Digo, ah, vale, y me la presenta, ¿no? Marta Adriana, y la veo sentada con la compu. Y como que me viene la imagen de que cuando yo entré, que a las 10 de la mañana, ya estaba ahí. Y digo, ¿tú estabas aquí cuando yo he llegado? Dice, sí, te estaba esperando. Y digo, ¿pero cómo no me has avisado? Y te has estado esperando 4 horas. Le dije, no soy tan interesante, ¿eh? Te aseguro que el puesto no merece tanto la pena como para que te has esperado 4 horas. No generes expectativa, pero vaya, me tengo que ir, porque además yo estoy así también. Si tengo algo que hacer ya, ven mañana. Y yo me fui. Y al día siguiente regresó. Entonces, cuando yo conozco a Adriana, es la antítesis mía. Porque Adriana llevaba unas zapatillas hechas a mano, hippie no, lo siguiente, con todo así orgánico, o sea, una compu pero del año de la polka, tal. Pero cuando hablamos, es como que todo ese outfit que ella traía, a mí me evocó una palabra. Y me sonaba todo el rato, que era libertad. Entonces, era la tía más libre que yo he conocido nunca en la vida. Y a través de su outfit ella comunicaba eso. Entonces, era una chica talentosísima, no puedes imaginar cuánto, muy inteligente y muy viva, que no siempre se encuentran las 2 cosas. Y entonces empieza como mi asistente. Pero cuando empezamos a trabajar juntas, pese a ser por los opuestos completamente, porque yo era así como ves ahora, ¿no? A lo mejor con este tipo de ropa, pero con otras, ¿sabes? Yo me las apañaba para ir siempre en mi punta en blanco y a mí siempre me ha gustado. Y entonces, claro, nos veían llegar a las 2 y es que era como gracioso, porque tú veías a una toda arreglada y la otra hecha un jartrapo, porque es que era un jartrapo. Y en cambio las 2 nos reíamos y la gente decía, estas tías qué raras son, ¿sabes? Porque son lo contrario y parece que se llevan bien. Y bueno, al final el resto es historia, ¿no? Nos convertimos en mejores amigas y de verdad yo no la ascendí a ella. O sea, yo no fue que la ascendí. Os voy a contar la historia porque no voy a hacer esa. Yo estaba en Dubái y estábamos concursando para quedarnos con un proyecto. Y entonces tenían que ir ella y mi padre a defender la empresa para quedarnos con el proyecto, ¿vale? Entonces hacen la presentación, todo, y ella, que trabajábamos mucho las 2 mano a mano, me dice, oye, no quiero que me lo hagas porque yo siempre le decía, yo no te voy a hacer tu trabajo, entonces a mí no me estés mandando las cosas para que yo te las retoque o te haga. Pues eso es tu tema, pues eso estás ahí, ¿no? Me dice, pero sí quiero que me des tu opinión. Y digo, sí, claro, mándamelo y lo leo. Entonces, cuando estoy leyendo, yo, Roberto Marcilla, team leader de Salas Real Estate, ¿ok? Y yo, Adriana Alvarado, general manager de Salas Real Estate, digo, general manager, sí, es mi asistente, ¿sabes? Y la llamo, digo, ¿qué pasa, general? Y se empieza a reír y no me deja ni hablar. Me dijo, me lo merezco, soy la que tiene la camiseta mejor puesta, lo hago mejor que nadie, soy leal a ti, y tu papá y yo estamos de acuerdo, así que soy la nueva general manager. Y le dije, pues la verdad que sí, que tienes razón. O sea, y entonces no se lo... O sea, es que no pude rebatírselo, ¿sabes? Y dije,
pues bienvenida a General. Y entonces se quedó con lo de General y mucha gente la llamaba General, que luego ya fue ascendiendo más, pero se quedó con lo de General porque fue muy gracioso. O sea, la tía se autodenominó General Manager porque la salió a ella de sus partes y dijo, me lo merezco, esta tía no me da un ascenso porque está preocupada haciendo business, pues me lo doy yo. Y la tía ha decidido el ascenso sola. Y entonces, pues me pareció muy divertido esa anécdota, ¿no? Pero trabajar mano a mano con ella fue un sueño. Es que fue un sueño vivir cerca de ella. Y eso lo he entendido después de que pasé mi duelo, ¿no? O sea, bueno, imagino que sigo pasándolo. No sé bien cómo funciona, ¿no? Yo creo que nadie sabe, pero como quiera, al final me vi obligada a cambiar la manera en la que estaba viendo esa situación y en lugar de la he perdido y ese lamento fue, es que la he tenido. Tío, es que si puedo hablarte de perder es porque la tuve. Entonces, para mí... Eso fue el mejor regalo, además, las dos. El tema de convertirnos en hombre, eso fuimos las dos, no fui yo sola. Entonces también fue una compañía, o sea, es que fue mi compañera de vida durante unos años, no porque fuéramos pareja, pero la gente creía que éramos pareja porque es que estábamos todo el día pegadas. O sea, es que era tanto mi antítesis que acabó cerrando boutiques en Panamá, comprándose unos Yves Saint Laurent y ya iba vestida, ¿sabes? O sea, las dos nos aportamos un montón. Yo a ella le di esa... imagen de la ejecutiva que verdaderamente ha sido siempre, ¿vale? Y ella a mí me dio ese aterrizar con lo verdaderamente importante de la vida que lejos tiene que ver con el dinero. Total. Que es la gente, es una conversación. Ella me enseñó a disfrutar de... Es que era una tía que disfrutaba de todo. Es que la tenía sentada en el suelo en una calle con una buena conversación y la tía es que era feliz. Bueno, de hecho ella viajaba y fue muy gracioso porque viajaba con una bolsa de plástico y la ropa dentro. ¿Qué dices? Wow. Era tan hippie que no podía tener una maleta. Entonces, antes de morir ya tenía maleta. Entonces, al menos digo, bueno, mínimo, tía, ¿sabes? Tuvo ahí un level up, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero al menos dices, tía, no puede ser la CEO de Salas y llevar una bolsa de plástico, que es que llegas al aeropuerto y es que la gente flipaba. ¿Has embarcado la maleta? Y decía, no. Y va a 2 trapos y íbamos de viaje una semana y dices, a ver, tía, o sea, tampoco te pases, ¿no? Entonces, me enseñó muchísimas cosas. Y me siento honrada, no. Lo siguiente de haberla tenido. Me duele el alma siempre, pero es que aprendí a vivir con el dolor. O sea, eso no se va. A mí la gente me dice, no, va a llegar un momento en el que no pienses en nada, mentira. Pienso todos los días, pero pienso desde otro lugar. Yo creo que no es que dejes de pensar, es que aprendes a decir, bueno, claro, es que no te queda de otra. O sea, ella no está aquí y yo no estoy ahí. Y como no sé si sea verdad que haya reencarnación, o sea, no sé, creo que sí, pero tampoco, como también soy muy pragmática y muy lógica, porque soy muy numérica, pues también tengo el otro la parte de, ¿sabes? ¿Quién sabe? Pero bueno, me hace bien pensar que me ve y que ve a mis hijos, ¿sabes? Ahora ha tenido la niña y me hubiera encantado, por ejemplo, pero... Mira, hay gente que se va y por eso es tan importante que no te pelees con la gente. A veces el ser humano es gilipollas y te enseñan a que pelees por lo que piensas, por ejemplo, ¿no? Y a mí me jode mucho cuando la gente se pelea por ideología, porque es que digo, qué subnormalidad, tío, o sea, ¿qué te importa? Si eso no define lo que eres, porque tú puedes tener ideología porque tu mamá te la inculcó y ni siquiera eres consciente de eso. O sea, ni siquiera es tuyo. Y en España hay mucha cultura de hacer que la gente se pelee porque piensan diferente, o porque son de un equipo diferente, o porque son de una ciudad diferente. O sea, al final, es que la pelea está todo el rato. Y polarizar. Sí. Y es que es un absurdo, porque cuando te toca vivir una situación así, te das cuenta, y yo lo primero que pensaba era, me hubiera encantado no haberme peleado con ella, ¿no? Es imposible, porque cuando tienes mucha relación con alguien, a ver... ¿sabes? Saltan chispas, ¿no? Imagino que vosotros que pasáis mucho tiempo juntos también hay momentos que me cago en todo que se venía. Pero ella y yo me acuerdo que nos poníamos a llorar y todo porque nos agarrábamos duro del chongo que se dice en México, o sea, nos dábamos bien. Del chongo. Sí. Y una de mis asistentes que tuve después me decía, es que yo lo primero que flipé cuando os conocí es que os poníais a llorar y todo y a los 5 minutos venía ella o iba yo, ¿no? ¿Qué? ¿Tienes hambre? Sí. ¿Vamos a comer? Vale. Y es como que nos íbamos a comer como medio enfadadas todavía, pero sabíamos que eso no iba a durar, ¿sabes? Sabíamos que el amor nuestro era más grande que ese enfado y entonces, bueno, ya cuando estábamos comiendo habían ahí un par de rifirrafes más y ya después era como de, no, pues yo no te amo, yo a ti también, ¿no? Y ya se nos pasaba. Entonces, creo que eso es lo más importante, al final, entender que en el conflicto no está per se la solución y no es a veces la vía más rápida. Yo creo que también
aceptar. Yo creo que en la aceptación sí, que no es la resignación. Son cosas diferentes. No te digo que te resignes, pero que sí aceptes. Hay que aprender a aceptar que piensan diferente a ti. Hoy en día, como estamos a un clic, ¿no te ha pasado nunca que tú ves 20 vídeos y te gusta y de repente ves uno y esa opinión no te gusta y te ha dado por darle unfollow? Solo por una opinión. Pero tiene 20 que sí te gustan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te dice eso? Ese comportamiento. Estamos entrenados a resaltar lo poco negativo versus lo súper mucho positivo. Claro. Ese es el ser humano. Total. Entonces, cuando tú haces esto consciente, tengo una amiga, gran amiga también de Adri, que se llama Enore, que siempre me dice, Marta, conciencia y congruencia. Porque es verdad que no vale solo con la conciencia, también hay que ser congruente. Y yo creo que ese fue el mensaje más como potente que me dejó Adri sin saberlo, ¿no? Qué guay que hayamos podido hablar de Adriana en este podcast, una forma también como de darle un momento honorífico. Sí. Y de hecho, bueno, hablando de todo esto, me recordaba mucho al podcast con el doctor Manuel Sanz Segarra, que hablaba de la supraconciencia y todo esto, seguro que lo has escuchado. ¿Y por qué hablamos de todo esto en la entrevista de Miami? Que yo me acuerdo. Hablamos porque hablábamos de la relación con Jordan Belfort. Y que en ese momento, Jordan Belfort, para la gente que escucha, es el lobo de Wall Street, ya también conocido de la película de DiCaprio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese momento él te llama y te dice, te viene bien que te asocies conmigo. Entonces en ese momento es cuando empieza un viaje como profesional con él, ¿no? Yo creo que todo el mundo estará con las ganas de que les cuentes cómo conoces a Jordan, ese momento de que tú vendes en su mastermind. Yo creo que hay que contarlo otra vez en Tengo un Plan, porque lo contaste en mi canal, pero eso fue tan espectacular que eso tiene que volver otra vez a salir esa historia. Entonces, por favor, cuéntanos. Vale, bueno, yo en la empresa en la que estoy, que llego porque dijeron a mi padre, ¿no? Que entramos los dos, que además fue un momento divertidísimo porque conecté con mi padre muchísimo, o sea, fue muy divertido, los dos a hacer algo nuevo a la vez, ¿no? Porque los hijos estamos acostumbrados a hacer cosas nuevas, pero hacerlo con tu papá, los dos, y que sea nuevo para los dos, es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Total. Pero bueno, el caso es que esa empresa mandaba fotos típicas de que hay montadas, ¿no? Que dice que tengas una semana llena de ventas. Y salía el lobo de Wall Street, bueno, Leonardo DiCaprio, en la película, ¿no? O mandaba de repente trocitos de vídeo de YouTube de esa peli, ¿no? Y yo no había visto la peli. Entonces, bueno, digo, bueno, me voy a ver esta peli a ver un día, ¿no? Entonces ya la veo y me quedo fascinada. Pero me quedo fascinada porque yo había leído que era, o sea, basada en hechos reales. Entonces yo dije, es imposible que haya una persona tan hijoputa, con perdón de la palabra, como para hacer todo eso a esa corta edad. O sea, estaba cortocircuitando mi cerebro. Y entonces empecé a indagar, pero no sobre Leonardo DiCaprio en la película, sobre quién era, que en ese momento no había tanta información, te hablo, hace años, o sea, recién había salido, ¿no? Y entonces ya, pum, y encuentro Jordan Belfort. Y ya empiezo a leer y lo empiezo a escuchar en pequeños, porque no había mucho, pero entrevistas. Y entonces yo cuando escuchaba la entrevista, yo no estaba pendiente ni de cuánto dinero ganó, ni porque también la gente pone mucho foco en eso, ¿no? Total. O muchas veces en las entrevistas se intenta sacar una cifra. Yo entiendo que vende, ¿eh? Pero lo más importante que tiene que hacer la gente es entender y saber cómo piensa la persona que consiguió todos esos millones. Porque ese es el valor, ese es el circuito que te va a llevar a ti. Eso es. O sea, para de contar con la cifra, no te hace nada. Te puede motivar o te puede asustar. También hay gente que le hace el efecto contrario si es muy distante del goal que tenga. Entonces, intentaba entender y desgranar en cada videito que yo veía, en cada cosa, cómo pensaba. Porque yo decía, es que esa mente... O sea, un tío que consigue eso tiene que pensar muy diferente. Porque si no, no conseguirías eso. O sea, si tú no te crees capaz de ser el puñetero lobo de Wall Street, no hubieras sido el lobo de Wall Street. Entonces, ¿qué cojones te pensabas tú? O sea, yo quiero saber eso, ¿no? Y entonces, bueno, lo empiezo a ver cada vez más. Y entonces, bueno, eso, el fervor también se me pasa en algún momento, imagino, no sé. Pero un día vuelve el fervor porque veo como una publi, no me acuerdo si fue en Instagram, yo no me acuerdo dónde fue, pero en alguna red social seguro. Como de Jordan Belfort está buscando a 5 empresarios del mundo para hacer un mastermind en su casa de Los Ángeles durante 3 días. Rellena el formulario. Claro, yo no rellené un formulario. Rellené 1000 formularios, lo mandé a todo el mundo, ya tenía la empresa, entonces todo el mundo lo dice, rellena el formulario por mi nombre, tal. Y al final dirían, ¿quién es esta, no? Y me llaman. Entonces me llaman y, bueno, me cuentan un poco el rollo, tal, y le digo, venga, pues yo sí quiero, me dice el precio. Claro, cuando me dice el precio digo, a ver, sí quiero, pero yo quiero saber que detrás de esto está Jordan Belfort. Y tengo que encontrar ese vídeo porque el otro día lo oí y me cagaba de la risa. Entonces yo le pedí un proof of life de Jordan, ¿vale? Y sale el Jordan así con su carácter. Y el Matt, que es su mano derecha, ¿no? Le hace un vídeo como de dime un proof of life. Yeah. Y se ríe así, como dice the proof of life. I'm the real Jordan Belfort, ¿no? Entonces, ¿sabes cómo yo contesté? Hice otro vídeo de selfie, le dije, great,
I'm the real Marta Marcilla. Y le envié el vídeo de selfie. ¿En serio? Claro, porque me pareció... A mí la gente mamona no me gusta, ¿sabes? No te vengas arriba. O sea, yo te lo estoy pidiendo porque no quiero que me soplen el dinero que yo te tengo que pagar. Yo no te lo estoy pidiendo porque soy tu fanática y quiero tener un vídeo tuyo en mi teléfono. Eso me la suda completamente. ¿Entiendes? O sea, de hecho, las fotos que yo tengo con Jordan es porque el Jordan se toma las fotos conmigo. Yo no me... Te lo With the juro. real Marta Marcilla. Te lo juro, es que no soy así. Y aparte le jode un montón porque una vez en Miami estaba en un restaurante y le vino uno y le dijo, tú eres el socio de Marta Marcilla. Y luego se fue a Dubái y un argentino que yo había conocido en la VidCon se hizo una foto, me la mandó y me dijo, es que le he dicho que yo te conozco. Digo, el Jordan, ¿de qué estás? ¿Sabes? Y luego me dice, el que ha hecho la puta película de no sé cuántos millones soy yo. Y para que tú veas. Marca personal, trabaja en ella. Total. ¿Qué te puedo decir? Y entonces, nada, al final... Bueno, ya llego ahí, ¿no? Y la verdad, en cuanto yo lo vi, fue una conexión inmediata. Pero una conexión más allá de lo laboral, fue como ese, no te voy a decir padre, pero ese tío que me hubiera gustado tener. O sea, como ese familiar directo que si me hubiera agarrado para esculpirme desde pequeña, digo, volviera no existe otra vez, ¿vale? Pero como que fue así. Y yo creo que él conmigo fue exactamente igual, o sea, sé que fue igual. No sé si en línea directa para abajo, ¿sabes? Ya. Como de, ¡fuah! Si me ha tenido esta tía cerca que se quiere comer el mundo, o sea, es que no hay límite, ¿no? Y entonces, habían solo 5, claro, los otros 4 eran putrimillonarios. Yo ahí estaba arrancando, así, ¿no? Con los primeros milloncitos, y que me costaba ir sin entender mucho todavía el juego del dinero y sin entender mucho cómo se multiplicaba, o sea, estaba, bueno, no temerosa, pero cuidadosa, ¿vale? Y claro, de repente me meten ahí con 4 tiburonacos, que es que aquello no tenía... Era la única mujer, para empezar, y no tenía el límite mental, ninguno. Es que uno tenía 100 millones, el otro tenía... Entonces yo empecé a decir, mira, si yo me pongo a ver el path de cada uno, me vuelvo loca porque no era mi industria ninguno. Bueno, uno había de real estate, pero el resto eran todo... Y no como yo. O sea, ella tenía pasta y empezó en el real estate, digamos, como de segundo. Claro, ya con pasta es diferente, ¿sabes? Yo estaba partiendo de cero, entonces yo necesitaba una historia como la mía para inspirarme. Y como no la había, porque era gente muy, muy superior a mí en cuanto a economía, en cuanto a conocimiento, en cuanto a todo, porque era gente más mayor, más curtida, con una trayectoria ya muy significativa. Entonces dije, a ver, yo tengo que sacar provecho de esto. Y venderles no era lo que yo quería, ¿vale? De hecho, cuando les vendí no fue porque les vendí directamente, fue una venta completamente indirecta. Ellos compraron, o sea, como mi historia. Y ahí se interesaron por el producto, ¿no? Entraron como al revés. Y entonces dije, lo único que sí puedo hacer es tratar de entender cómo piensan para tratar de imitar ese pensamiento hasta que a mí me salga innato. Vale. Esa fue mi lógica. Dije, o sea, es que si no, no puedo hacer otra cosa. Porque replicar lo que ellos hacían no lo podía hacer. Porque uno se dedicaba a la tecnología y yo soy un higo y una castaña, ¿sabes? O sea, no tengo nada que ver. Entonces, claro, eran industrias tan distintas que yo dije, necesito saber cómo le voy a sacar provecho a esto para no haber tirado a la basura, porque yo no iba ahí para hacerme una foto con Jordan Belfort. Yeah. Yo iba ahí para que Jordan Belfort fuera mi socio. Ese era mi cometido. Pero es que lo tenía más claro que el agua. Pero tampoco se lo dije. Nunca. Entonces, termina la Mastermind y tengo el one-on-one con él. Y en ese one-on-one con él le dibujo Tulum, esto, lo otro, y el tío compra la idea, claro. Es que yo tengo que ir. Pero entonces en el medio, cuando pasa lo de Adri, y ahí fue cuando me demostró que aparte de todo es un gran ser humano y por eso llegó donde llegó, pese a lo que quiera demostrar la peli, ¿no? Ya. Para vender, porque al final no hay que olvidar que también la gente luego hace juicios de valor sobre Jordan que dices, a ver, acuérdate que es ciencia ficción, ¿sabes? Yeah. O sea, tampoco fue tan exagerado, ¿vale? Pero bueno, el punto fue que él, eso, no sé, Adriana murió un viernes, ¿no? En la noche, en la madrugada. Pasa todo eso el sábado, yo tengo que ir, tengo que reconocer el cuerpo, que al final no entré porque era la única que había fallecido. Entonces me dijeron como, me cuidaron un poco, me dijeron, mira, es que no hace falta que vengas porque es que solo está ella. Y la reconoció su amigo, que era el que estaba con ella, o sea, no pierde que es ella. Entonces, menos eso me lo ahorré porque le habían abierto ya vaciado todos, o sea, como que no, ¿sabes? Yeah. Pero bueno, sí, la mamá, o sea, el hermano, ¿sabes? Todo me lo comí yo. Ir a buscar el coche y que me extorsionasen para darme la camioneta, o sea, todo mal, todo el rato. Entonces, cuando... Creo que fue la mujer de Jordan que me llamó, es que no me acuerdo. Creo que no fue Jordan. Yo creo que cuelgo yo algo en internet o alguien cuelga algo y ella se entera que Adriana había fallecido. Y claro, yo la mencioné mucho en el Mastermind porque era mi mano derecha y aparte era mi mejor amiga y me acuerdo que Adri me llamaba todos los días y me decía, qué orgullosa estoy de ti, de que estés ahí, porque al final ella y yo habíamos visto la peli juntas, ¿sabes? Y era como, yo sé que para ti es un deal breaker, ¿no? Estar Claro. ahí y tal.
Y era una amiga de verdad porque se alegraba, ¿me entiendes? No lo hacía desde... No sé cómo explicarte. No me ha vuelto a pasar, ¿vale? Eso fue el sábado, domingo, no sé. Bueno, te hago el cuento corto. Jordan me llamó, me dijo, me acabo de enterar de eso, no hagas nada, no tomes ninguna decisión, no quiero que te muevas de donde estás, quédate donde estés, si estás en tu casa, quédate en tu casa, vete a un hotel, haz lo que quieras, no te muevas. Yo no puedo ir ahora porque tengo esto y esto y esto y no puedo moverlo, pero puedo moverlo tal día y llego. O sea, fue 2 días. Que el puto Jordan Belfort se agarre un avión, deje todo lo que tenga que hacer para venir. Y entonces cuando vino, me sentó y me dijo, te vienen curvas. Y muchas. Y yo me quedé así y le dije, bueno, no, pero el trabajo es igual. Me dijo, no, porque tú no vas a estar igual. Claro. Y tú eres la cabeza de eso y es el alma de esta empresa. Entonces no va a estar igual porque tú no vas a estar igual. Pero yo quiero estar aquí contigo. Y yo no te voy a dejar sola. Y yo le dije, lo primero, yo no te voy a vender la empresa. Me dijo, yo no te quiero comprar la empresa. Pero te quiero ayudar. Obviamente no lo voy a hacer gratis, ¿no? Pero no lo hago por eso. Te quiero ayudar porque sé lo que te viene. Porque al parecer él vivió una situación como muy similar. Ah, claro. ¿Vale? Entonces como que es un poquito... Yo creo que pudo ver el futuro, ¿no? Que es lo que les pasa a la gente más mayor, que tiene más experiencias, que cuando tú vas a hacer algo te dicen, ¡ay! Yeah. ¿No? Sí, eso se ve. Yo creo que le pasa un poco eso. Y entonces me dijo... Me dejó dibujada como la estrategia que íbamos a seguir. Y me dijo, mira, cuando se te caiga el mundo, yo voy a estar ahí. Y yo hago las reuniones por ti. Que imagínate a la gente con la que yo trabajaba que de repente estaba el puto Jordan Belfort en el Zoom, ¿sabes? Y cada gente flipaba en colores. O sea, es que o iba a una reunión ahí en una oficina hicha de Playa del Carmen con alguien, iba con Jordan, ¿sabes? Madre a la oficina. Mía, parece de película. Entonces, claro, sí. Y aparte nos llevamos de puta madre. Entonces, aparte, como está colgado como yo, porque yo también estoy colgada, no se me ve, pero tengo unos puntos. O sea, sí, que me da igual, ¿sabes? Que digo las cosas. Yo me acuerdo una vez que estábamos intentando hablar de algo de negocio y se ve una señora que nos estaba ofreciendo café, pero nos ofreció café como 5 veces. Y entonces él está así y le dice a ella, muchas gracias, porque a todo esto aprendió español en una semana para ligarse a su mujer, que esa es otra. Eso es muy fuerte. Él no hablaba ni papá español y en una puta semana aprendió español, ¿sabes? Porque quería... Eso le pega. Sí, porque se enamoró de la tía y dijo, yo hablo español así sea como Tarzán, y efectivamente llegó como Tarzán. A Gris, que además es monísima. Bueno, el caso es que viene esta señora a pedir el café, ¿no? Y tú no te esperas que vaya a hacer algo así, ¿no? Pero de repente me hace, ay, sí, gracias, ¿qué haces? Dice, shut the fuck up, ¿no? Como para la tía, ¿sabes? Como que está hasta el huevo, pero lo hace así de la nada, ¿sabes? Y eso es algo muy mío, que yo estoy así como media ida y de repente hago cosas que la gente se queda como, ¿qué hace esta? Y mi hijo es igual, el Rome es idéntico. Entonces, como que bueno, que se sabe salir, ¿sabes? De los momentos de súper estrés mental y como que, pum, te enseña también a irte por ahí un rato, divagar y luego regresar. Entonces fue muy divertido y aprendí más que nunca en mi vida, pero sobre todo aprendí a que, chico, es que la realidad puede ser la que tú quieras. Yeah. Eso fue lo que más me... O sea, y hasta la fecha, ¿eh? Es que tiene una habilidad para darle la vuelta a las situaciones y convertirlo en millones. Y te lo resumo así porque es que es así. Esa es la vida de Jordan. Entonces el tío ha visto el potencial que tiene y lo que hace es que es mentor de gente muy seleccionada, no es mentor así de porque habrá una mentoría, pero es que le recomiendo a todo el mundo, aunque sea, si no quieres invertir en comprar alguno de sus cursos que tiene en internet, que son del año de la polca, pero sí sirven igual porque es que el concepto no ha cambiado, ha cambiado el producto, pero el concepto no, entonces sirven... Ve videos de él, porque es que tienes... Pero que vean los videos de la gente que les guste y yo recomiendo que sea para entender cómo piensan. Claro. Porque ahí es donde está la clave. Porque tú no vas a replicar un modelo de negocio jamás. Porque cada persona somos únicas. Entonces, si cada persona es única, ¿qué te dice eso? Que cada negocio que hace cada persona también va a ser único. Bueno. Entonces, no intentes replicar algo que ya alguien hizo. Siendo tú, intenta aprender a cómo mentalmente entrenarte para cada vez tener más. Porque es que eso está aquí. Tú tienes aquí. O dejas de tener aquí. Tú eres pobre aquí. O eres millonario aquí. Por eso yo siempre digo que el empresario, la empresaria, no se hace millonario. El empresario o la empresaria es millonario. Y esto te pongo el ejemplo del José, que lo conozco hace muchos años, y lo sabéis. El José ha sido millonario desde que nació. Claro. Y es un tío huérfano de padre y madre. Y este tío desde muy pequeño era millonario. Le daba igual. Tenía claro. El tío colgaba carteles, hacía esto, hacía... O sea, nunca tuvo límite. O sea, tú lo conociste de joven a José, ¿no? Sí. Qué locura, Es un todo casual. Yo antes cuando decías lo de Badalona, en Badalona creo que estás tú, está José Elías y creo que también está Enrique Tomás, ¿no? Y luego hay una chica que se llama Lorena,
no sé cómo se llama el apellido, pero se llama Lorena, que es coach de fitness, que ahora vive en Dubái, que le va increíble. Luego hay que tuvo gimnasios, creo, en Badalona, lo que pasa que ahora está ido, no sé si los tenga todavía, que no lo sé. Está Dulceida, que también es de Badalona. Dulceida. Juan Magán es de Badalona. Juan Magán es de Badalona. Badalona. Todo el talento, Todo el talento. Y tenemos un poco de todo, ¿sabes? Entre nosotros, ¿cómo se llama? O sea, que no nos hacemos compe. O sea, ¿llegasteis a hablar, José y tú, cuando eres pequeño, sin ser ninguno, o sea, sin tener recorrido empresarial ni nada? Claro que sí. Hombre, por supuesto. Pero no teníamos un moco, ninguno. ¿Y qué hacía José pequeño? No, es que él no era pequeño, claro, pequeña era yo. Él Vale. era más grande que yo. Entonces, cuando yo tenía, por ejemplo, no sé, 15 años, José ya tenía 27. O sea, ya había salido de la vale. carrera y ya estaba, Está a ¿sabes? punto de primera ruina. De hecho, cuando se reunió la primera vez, claro, es que mi hermana es la mejor amiga de su exmujer. Vale. Y yo soy muy amiga de su exmujer porque mi hermana, o sea, Claro. era mi ídola, ¿sabes? O sea, yo tengo una hermana mayor, entonces la llevo tatuada, todo lo que ellas hacían yo lo quería hacer. Es que, claro, eran mis referentes, ¿sabes? Entonces, a mí me hacía mucha gracia porque cuando yo iba a casa de la Eli, ¿no? Claro, a la casa de José. Entonces, José siempre me hablaba y me decía, ¿no? Y tú puedes hacer lo que quieras, y esto, lo otro. Y yo decía, pero este fumado, ¿sabes? ¿Por qué me dice tantas cosas? Claro, es que él vería en mí cosas que yo imagino que se vio a él en su día, ¿sabes? Volvemos a lo mismo, la experiencia. Al final, eso Hostia, qué bueno. sí, es un grado. Y entonces, bueno, obviamente, luego ahora tenemos una relación muy diferente, porque claro, ya papás con los niños, o sea, Claro. ya hemos encontrado otro tipo de vínculo, ¿no? Y de conversaciones, porque hay ya otras cosas que te preocupan, ¿no? Y tal. Total, Pero al final, yo lo admiro muchísimo y me da muchísimo gusto, te lo juro, que le esté yendo bien, que haya decidido salir, porque en su posición lo más fácil es no salgo porque paso, ¿sabes? Claro. O sea, no me hace falta. Y sé que hay muchísima gente joven que se está súper motivando gracias a él. Y aparte es que es una enciclopedia, o sea, tú lo escuchas, José abre la boca y le salen mariposas. Total. Y no puede evitarlo. Bueno, y contigo también se está motivando un montón de gente, ¿eh? Que ahora estás Claro. empezando vamos a contarlo. Todo el mundo que está viendo este podcast, podéis seguirlo en redes sociales a Marta, que, bueno, ya has empezado, 4 vídeos llevas ya en el momento de este episodio, y que espero que sean muchos más. Seguro que va a ayudar a mucha gente. Muchas gracias. 4 vídeos, 50.000 subs. Está bien, ¿no? No sé, Está bien, ¿no? Yo no lo he visto, más que nada, a lo mejor lo he visto en Cristiano Ronaldo, Sí. cuando crea el canal, Hostia, me estás comparando con Cristiano Ronaldo. Qué guay, me voy súper contenta. No. de Real Marta Marcillas. Eso lo has dicho antes. Y la gente, para que pueda entender ahora qué es lo que tienes montado, explícanos, qué empresa tienes, cuánta gente, dónde estáis ahora. Vale, bueno, ahí hay varias partes, ¿no? La main mía, pues siempre ha sido Salash Real Estate, que ahora no solo está en México, que es donde yo empecé, ¿no? Que está en varias partes de México, sino que también está en Miami, que esa la Vale. llevo junto con mi marido, que era el que roqueaba los Miamis antes de que yo llegase. Y la verdad que ha sido como tobogán, ¿no? O sea, una cosa es llegar y subir una cuesta, y otra cosa es llegar y bajar un tobogán. Yo en Miami, no te puedo mentir, yo he llegado y he bajado un tobogán. Entonces, Claro. he llegado ya con alguien que me ha dicho, mira, es que esto es azul, esto es rojo, esto es verde, por aquí sí, por aquí no. O sea, claro, me ha ahorrado. Ya. Entonces, si yo no soy la compañía número 1 de Miami en 2 años, me corto un huevo. Porque si con todo esto no logro hacer magia, ¿sabes? Ya. Para pegarme. Entonces, tengo por un lado esa que es la que más me enfoco, y luego tengo pequeñas empresitas de cosas que nadie se imaginaría, como es de ropa, de productos. serio? Sí. Hostia, pues de ropa. O sea, ¿tienes también de chico o no? Voy a hacer ahora de chico, pero ¿sabes por qué? Porque cuando le voy a comprar ropa a mi marido, que me encanta, además me divierte muchísimo comprarle cosas a él, no sé por qué, más que a mí. Y veo los trajes y entonces yo me lo imagino de una forma y no los encuentro. A lo mejor es porque, no sé, pero a él me lo imagino, lo visualizo, ¿no? Siempre lo visualizo con un traje que tenga el cruzado, que el pantalón se los compro siempre de fajín de lado, en colores a lo mejor un poquito más extravagantes, ¿no? O sea, me lo imagino y lo tengo claro la imagen que él proyecta, ¿no? Y le quiero vestir acorde a eso y no lo encuentro. Entonces al final hablamos y yo le regalé a él por un cumpleaños, no me acuerdo, creo que fueron sus 30 cumpleaños, no, sus 28 cumpleaños, que tengo ahí la voz de la Alguien lo ha conciencia. chivado, ¿verdad? No sabemos quién es eso. 28 años, me he acordado yo, es que yo tengo mucha memoria. Entonces, en su 28 cumpleaños, en lugar de regalarle cualquier cosa que fuera algo que se acabase rompiendo o que pasara la historia, le regalé una empresa y le regalé Doma Classic. Classic Doma, sí, Vale. que es de moda. Hostia. Sí, vamos a le ver. regalé una LLC. ¿Pero qué dices? Pero a lo mejor estás regalando una putada, ¿eh? Porque a ti hay que dedicarle tiempo a algo que se ve ahí. Mira, mi marido lo que sí puedes tener claro, digo, ahora la gente lo conocerá porque lo habéis hecho en la entrevista, pero
Este señor no tiene límite, o sea, es que no puede más con su vida. Tiene 22 de empresas y cuando yo le regalé esa quiso abrir 2 más. O sea, que no le hice ninguna putada, yo creo que lo ayudé. Locura. Sí, porque es que cuando tú cerebralmente te mueves mucho, él tiene una mente que no puede parar. Aparte, hay una cosa muy graciosa que siempre lo cuento a mis amigas, que es que cuando yo empecé con él, claro, comíamos lo mismo y yo engordaba y él no engordaba y encima adelgazaba. Y Eso decía, es literal, yo le he preguntado, ¿pero tú haces vicio, corres no o hace algo? nada, no hace nada. Y tiene unos abdominales que yo digo, ¿sabes? Como yo me tengo que estar ahí 3 horas al día para que me salga un poco de línea, ¿sabes? Y no comer, porque claro, si comes carbohidratos, eso ya se tapa. O sea, y luego el tío se come unos platos de arroz ahí con una vaca y este comió 2 chuletones así, que yo le dije, ¿tú entiendes? Y llegamos al hotel y me dice, es que me duele un poquito la barriga. Digo, hombre, no estoy igual, tiene que ver la vaca y media que te has comido tú solo, ¿sabes? Llámame intuitiva, pero igual, no sé. Tenemos ahí algo que checar. Y entonces le va demasiado rápido la cabeza. No puede parar. Pero cuando te digo no puede parar, no puede parar. Entonces, digo, ¿qué pasa? Que tú adelgazas y yo engordo, no lo puedo creer. Y el iPhone tiene el tema de los pasos. Claro, él tenía 16.000 pasos y yo digo, guau, qué bien, que estoy caminando un montón. Casi él camina, yo camino, ¿no? Si estamos todo el día juntos, no nos hemos despegado. Desde que nosotros empezamos a salir, no nos hemos despegado. Y yo miraba y yo tenía 1.500 pasos y decía, ¿por qué yo camino tan poco que me llevas en brazos y no me doy cuenta o qué? Claro, es que lo llaman por teléfono y se sale en la urbanización donde vivimos. ¿Vale? Que tienes canchas de pádel, de tenis, se la recorre entera, sí, y camina, y yo salgo y lo voy a mirar y digo, ¿pero dónde está? Y lo llamo, y entonces me manda un mensaje, Inacol, digo, yes, ¿pero dónde está Inacol? Y entonces está en la otra punta de donde vivimos, digo, pero chico, o sea, no, es que me he puesto a hablar por teléfono y no me he dado cuenta. Entonces, claro, es una persona que necesita movimiento para oxigenar, yo lo tengo claro. Total. Y el oxígeno para él es felicidad. Entonces yo creo que regalarle empresas es lo mejor que le puede pasar porque al menos puede descargar esa energía en algo que a él es muy positivo y que sabe hacer muy bien, que es negocios. Entonces creo que es un balance. Bueno, tampoco me paso, pero vamos, en resumidas cuentas creo que le gustó bastante. No sé, ahí está, que le gustó bastante. Y aparte le encanta la moda. Marta, por mi parte, para acabar, justo ahora lo que estábamos hablando era una pregunta que tenía pendiente para ti, porque hemos hablado de no tener límites, de más. Pero claro, a veces desequilibra la balanza el más y la ambición. ¿Dónde está el límite o dónde está dónde queremos llegar para no cargarnos también la familia, para no cargarnos también el tiempo con los hijos? ¿Dónde lo has encontrado tú? En las prioridades. Yo pongo muchas prioridades. Porque, y eso me lo enseñó mi marido, yo eso no lo sabía. Por eso no me había ido bien antes. Pero yo me acuerdo que era muy insistente en que él quería estar conmigo toda la vida y él me repetía todo el rato, si yo me caso contigo es para toda la vida. Yo no quiero que después tú me vengas y nos separemos y yo no quiero eso. Entonces, claro, yo que vengo quizá de Barcelona, que todo se vale un poco, ¿no? Que bueno, si estás casado y estás bien, perfecto, pues vale. Y si estás casado y te parece que eso no es lo que quieres, te separas y no pasa nada, ¿no? Claro, de repente me encuentro con eso y yo decía, pero ¿cómo vas a decir que quieres algo toda la vida? Y si yo evoluciono a un sitio que a ti no te gusta, y él me decía, yo ya me preocuparé de irte de la mano contigo siempre y yo siempre voy a estar aquí, yo siempre te voy a ayudar, yo siempre voy a estar, o sea, yo tengo el cometido en la vida de ser tu marido, pero yo no quiero que después, y me volvía a decir lo mismo, y yo vivía en una preocupación porque decía, yo no lo quiero defraudar, pero claro, qué presión, claro. ¿No? O sea, entonces él me dijo, bueno, ¿cómo podrías... ¿Qué tendría que pasar para que tú te separases de mí? Y yo fui clara y rápida, que me seas infiel. Todo lo demás, si es que un día te levantaste de mal humor, si me dijiste algo que no sentías, todo lo demás lo podemos trabajar. Pero si yo pierdo la confianza en ti, claro, eso no lo voy a poder trabajar. Y quizás sea por lo que he contado. Si yo pierdo la confianza en alguien, ya no... Pero es o sea, a nivel radical, ¿eh? Entonces, él me enseñó a que el amor para toda la vida, que yo pensaba que era algo así como que mis padres, por ejemplo, que llevan juntos tantos años, les había tocado la buena suerte de tener una pareja que habían durado porque habían fluido juntos. Y a mí mi marido me decía, Marta, no, seguramente han pasado carros y carretas y han tenido y han tomado la decisión de seguir juntos. Entonces, como que vi el amor desde otra perspectiva, que fue, el amor se trabaja, el amor se cultiva. Y si yo me voy a casar contigo... tengo que tener el mismo propósito que tú, porque si no, no tiene sentido que me case. Y entonces me di cuenta que lo que yo siempre había soñado había sido tener a un compañero de vida de una talla suficiente como para no cansarme, para admirarlo, para poder crecer, para poder apoyarme,
para poder ser mujer también y querer vivir mi feminidad y dejarlo a él que viva su masculinidad. Que si te pones a llorar, entonces a mí me jodes porque voy a llorar yo. Entonces, no, Hostia, claro. eso es hay que decir que tener un marido cubano es de lo mejor del mundo. Es lo mejor del mundo. Es lo Pero más no, sentimental no, que hay, ¿no? voy a decir que es lo peor porque luego si no le mandan mensajes. ¿Y pero quién levanta la mentira? Pero qué bonito, qué bonito el amor, sigue, por favor. Es que, de verdad, yo nunca la había... O sea, a ver, ahora todos mis ex van a decir, me está dejando como el culo, pero es que no hay nadie que se le haya comparado nunca en la vida y me doy cuenta que eso básicamente lo que hace que mi marido sea mi marido y que lo mire y me deshaga es que no solo me deja ser yo, sino cuando yo le llevo que quiero hacer cosas que a veces yo digo, me asusto yo, ¿sabes? Porque a veces tengo ideas que digo, es que el quiebre es absoluto, o sea, es que no dejo un céntimo, ¿sabes? Si me sale mal. Y él, en lugar de frenarme, me dice, mira, mami, si te pasa algo y te quedas sin nada, yo tengo tanto en el backup de la casa. O sea, como, claro, y entonces yo digo, o sea, ¿no me dices que no lo haga? No, hazlo. Pero yo tengo tanto, o sea, como que me quiere decir que me puedo quebrar, pero hasta un límite, ¿sabes? No te pases tampoco me jodas ahora 100 millones, ¿sabes? Pero, o sea, y entonces, claro, eso es maravilloso, no por la parte económica, sino porque no le importa la parte económica. Y eso es algo que a mí, en lo particular, no me había pasado, ¿sabes? Yo nunca había confiado en que la persona, sobre todo cuando ya me iba bien, ¿no? Que la persona estuviera conmigo, de nuevo el amor propio ahí, ¿no? Y la importancia, como porque yo era la cuestión, ¿sabes? Claro. Siempre, quieras o no, es cómodo estar con alguien que le va bien, Claro. ¿no? La vida de repente, si a ti no te va igual de bien, te cambia. Entonces siempre tenía como esa duda de me están queriendo por un poquito el interés, ¿no? Yeah. Y entonces él fue algo que desde el principio me dijo, mira, tengo más dinero que tú. Entonces parte de esa base para ya no estar jodiendo con que yo te voy a querer por dinero. Claro. Y me enseñó la cuenta de banco, que yo eso, digo, ahora lo pienso y digo... Es que es una buena forma de vender. O sea, Hostia, es que has contado cada cosa de tu marido. Entra por la oficina y te dice, nos vamos a casar, Sí, tengo sí. más dinero que tú, toma. sí, o sea, no, pero me lo dijo porque, mira, mi marido lo que tiene bueno es que sabe leer mucho a las personas. Entonces él yo creo que me leyó Ya. que no me estaba creyendo lo que me estaba diciendo, ¿no? Y entonces quiso como, yo no sé, a lo mejor no me estoy equivocando, pero yo creo que ahora que lo conozco mucho, quiso como dejarme claro que no solo no iba por el interés, sino que aparte me dijo, es que yo te puedo pagar todo toda la vida y yo no te voy a considerar menos mujer empoderada o menos... Yeah. O sea, como... Súper señorial y súper servicial. Sí, y eso es algo que yo Total. había pagado la mitad de la cuenta toda mi vida. Total. Una Coca-Cola la mitad, Claro. ¿sabes? Y ojo, si yo me tomaba no sé, una langosta y el otro un pollo, que no me dijera, pero en la cuenta yo pago 25 porque es la Fanta y el pollo. Total. Tú pagas 100 porque es la... O sea, entonces, Ya. claro, de repente todo ese cambio, ¿sabes? Fue una sacudida a mi persona, ¿no? Y luego es que es muy generoso, pero no conmigo, es generoso con todo el mundo. Sí. Ya. Es una persona generosa. Y yo creo que por eso atrae tanto dinero también, porque no lo mira, ¿sabes? Como hay gente que, pero le he invitado 2 veces y él a mí no me ha invitado. Él siempre, de hecho, yo le tengo que decir a veces, córtate un poco, ¿sabes? Porque es que vas por la vida y él me dice, pero es que es así, el dinero es redondo. Y digo, es verdad. Pues sigue. Invitamos a la gente a que vea también la entrevista con Danilo, Hombre, por si están viendo esta supuesto. entrevista, con el lobo de Cuba. Sí. Vamos a que Oye, vea, ¿no? oye, me gusta, me gusta. Y porque no sé de qué ciudad exacta de Cuba es, si no lo diría. Queda Del mejor. Vedado, de La Habana. Eso queda mejor, ¿eh? Sí. El lobo de La Habana. Pero bueno, Marta, ha sido un placer, una entrevista. Igualmente. Siempre es de una verdad. maravilla, ¿eh? Siempre que estamos aquí en una entrevista surge la magia, ¿te das cuenta, no? Sí, sí. Hostia, pero aquí ha totalmente. habido mucha conexión, ¿eh? Yo he estado a punto de emocionarme varias veces. ¿Sí? Sí, joder. Ha estado No, muy bien, muchas ¿eh? gracias. Yo me he sentido súper cómoda. Además, tenía muchas ganas de estar aquí con los dos porque yo conocía a Sergio, pero a ti te admiraba un montón porque yo veía las preguntas que hacía y decía, este cabrón a mí me tiene que sacar ahí cosas. Y además me has ayudado un montón los dos, ¿eh? Pero has hecho 3 preguntas que me has hecho entrar ahí, Eso ¿sabes? Yo te lo decía a mí, es que tienes que venir a tener un plan. Sí. Porque era como lo mismo, pero no. Es que eso era una versión hacendado. Que, pues escúchame, yo me quedé prendada con el hacendado, porque además es un poquito, yo te tengo que echar la culpa a ti y al José, porque los precursores de la marca personal y a quien les tienen que agradecer es a vosotros, porque primero fue José el que te conectó conmigo cuando tú pediste a alguien en Miami, Total. y después gracias a ti es que la gente a mí me puso cara. O sea que gracias también por eso. Bueno, a los dos, ¿no? Por hoy, pero a ti en especial por eso. Qué maravilla. Chicos, gracias por estar hasta aquí un día más. Espero que os haya encantado. Pasadle este podcast a la persona que penséis que le pueda inspirar o ayudar. Votad esto si os ha gustado con 5 estrellas en la plataforma de lo que lo estéis escuchando. Suscribiros al canal y ya no pedimos nada más. Gracias. Chao.